Suscríbete a la Panterita. Y desde el 2 de julio hasta acá él no hizo ningún comentario al respecto, salvo que el día de hoy saltó la noticia. Él aclara que el 2 de julio y que por ahora no va a hablar por recomendación de su equipo jurídico. No va a hablar Marco Trovato porque lo estuvimos buscando. Escribió en su cuenta de Twitter después de esto: FIFA desestimó la apelación de Marco Trovato y mantiene la condena. Trovato tiene 21 días para recurrir al TAS. Se terminó la apelación FIFA. Más de un año después escribió Trovato: ahora sí nos vamos al TAS. Serán años de lucha para probar la verdad en silencio. Gracias a todos por su mensaje de apoyo. Y después esto que data del 2 de julio, según indica Marco Trovato, que esta resolución ya salió el 2 de julio. La resolución salió el 2 de julio, pero la nota fue enviada el 22 de septiembre. Sí. Ahora no cambia mucho, digo, porque la cuestión pues es que se quiere politizar todo esto, ¿verdad? Y mal se hace cuando se quiere politizar en el tema fútbol, ¿verdad? Porque está la situación esta de el expresidente Cartes y compañía. Entonces, lo único que hacemos es informar, no queda de otra. No se puede entrar en el tema político porque ahí es un berenjenal que no acaba. Otro nivel. Y es otro nivel. Pero por la manera en que escribió Trovato es como que él esperaba esto, que ya se determine de tal forma que porque él, por lo que veo, tiene esperanza en el TAS, que allí va a ser otro escenario en donde él eventualmente podría cambiar esta figura que se dio en la FIFA. Es lo que yo entiendo, al menos a partir de estas publicaciones de que el propio Trovato había anticipado aquí en ABC Cardinal. Pero mirando el legajo tanto del fallo del Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Apelación, tendrá que agregar otros elementos para la defensa, porque así va a ser complicado. O sea, porque el legajo está ahí, en la página de la FIFA, está el tema de la defensa. Acá cuando charlamos con la licenciada, le decía, me parece que él se equivoca en el tema del mecanismo de la defensa. Entonces, más allá de que ellos puedan entender que el TAS va a ser más neutral en relación a la FIFA, uno mirando los argumentos de ambas partes, van a tener que agregar y fortalecer más su defensa para tratar de rever esta situación allí también en Suiza. Bueno, ¿qué dejó la fecha? Lo de Cerro, indiscutiblemente, ya va un mano a mano con Guaraní. Guaraní que se desinfló sobre el final del partido internacional y lo pone a Cerro como un rival ahora sí que mucho más peligroso, ¿no? Y acá hicimos un cálculo matemático y hubo alguien que ahí de tus amigos del WhatsApp que cuestionó. Y ¿cuál? Se dio tal cual hemos proyectado. No, y la diferencia es 3 puntos. Y que la dependencia de sí mismo de Cerro, esa es la gran novedad también. Sí. Porque hay un enfrentamiento directo en la última fecha. Pero también para lo de Guaraní me imagino ya va a ser una preocupación porque son 3 partidos, de 9 puntos posibles Guaraní solamente cosechó 2. Y me parece que el trajín del campeonato ya le está pasando factura también, porque fíjate, ayer no jugó Josué, el reemplazante fue casi uno menos, y se viene un mano a mano aparentemente que va a estar bravo. ¿Se acuerdan que yo les hablé del tema del plantel? Que Guaraní, para mí, tiene un plantel mucho más corto que Cerro Porteño, ¿verdad? Cote que ayer Arce decía, Libertad tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo, ¿verdad? Sí, lo puso con énfasis eso. Sí. Le ganamos al equipo que tiene el mejor plantel de fútbol paraguayo, muchas cosas. El hincha Guaraní dice cómo Marcelito González no metió ese yo creo último, que era el 2-0, y la forma de empatar a los 47 del segundo tiempo. Lo de ayer fue un golpe, incluso, porque lo de Sudamérica, bueno, primera derrota, pero lo de ayer sí, por esa secuencia que se dio sobre el final, y después lo de Cerro, seguramente golpea bastante a Guaraní, cuerpo técnico, jugadores, dirigencia. Estamos con Juan Darío Cáceres, vicepresidente del Sportivo Luqueño. Juan Darío, ¿cómo estás? Un placer de saludarte. Igualmente, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿cómo están ustedes en Luque después del empate en esta fecha del campeonato? Estamos mal, ¿para qué engañarnos? Estamos mal anímicamente porque
Era un partido muy importante para nosotros, nos desprendíamos definitivamente de este problema del promedio, ¿verdad? Íbamos a estar segundo con Cerro, a 3 puntos de Guaraní, esa es la verdad de las cosas. Pero del 3-0 al 3-3, ¿por qué se llegó a eso? Yo creo que los muchachos estuvieron muy confiados en el segundo tiempo, a pesar de que a los 17 minutos creo que hizo el primer gol. Sol, antes de eso habíamos errado 2 goles hechos también, ¿verdad? Que pudieron haber cambiado el curso de la... Después de un accidente, ¿verdad? Nuestro central, que había cometido un gol, un accidente, un gol en contra, ¿verdad? Y después para mí fue muy determinante también el ingreso del centro delantero Luis Leal, que nosotros lo pensamos inclusive traerlo este año al Luqueño, ¿verdad? Pero es un buen jugador, muy fuerte, un jugador muy fuerte, grande. Yo creo que nuestro profesor ahí tendría que haber, del momento que el Sol entró con 3 delanteros, teníamos que haber puesto un central más, ¿verdad? Podía haber estado Pablo Mesa, que es un muchacho muy grande también, de físico privilegiado, y podíamos haber contenido el aluvión de Sol en ese momento, ¿verdad? Pero pareciera que después reaccionamos en un santiamense, se hizo una gran jugada nuevamente, ¿verdad? En donde Borja recibe prácticamente cerca del área chica, ingresa con todo, ¿verdad? Como ya para cuando estaba por patear a gol, le llamó aparte del empujón de arriba, le trabó con la rodilla, ¿verdad? Porque el jugador no puede caer solo, y más todavía cuando está a punto de hacer un gol, ¿verdad? Era más fácil hacer el gol que patear un penal, ¿verdad? Así que el árbitro cobró penal en el alto ahí, y después una dilación de casi 9 minutos para resolver la situación con el VAR. Fue lamentable lo del VAR en primer momento. Yo considero que este VAR, este sistema, el asunto del VAR, debe desaparecer el fútbol. Desnaturaliza totalmente, se tiene que gritar el gol después de 3 minutos, de 5 minutos. Es un estamento más a la corrupción. Esa es la verdad de las cosas. O sea, no es que llegó para hacer un apoyo tecnológico, una herramienta. No, está en manos del hombre, y el hombre es voluble. No, está en manos del hombre, la tecnología en manos del hombre. Y de ahí no va a saber la determinación. ¿De qué sirve tener el árbitro ahí? Cobra una falta y va a consulta con el VAR y resulta que no es. Y el referee está ahí a metro de la jugada, a metro estaba. O sea, es lamentable, enervó a todo. Menos mal que no pasó a mayores, ¿verdad? Porque hubiera sido... Cosa que mucha gente se acercó al Luqueño, ¿verdad? Al estadio. Si estaba la hinchada ahí, podría haber sido un desastre todo eso, ¿verdad? Y después le culpan a los dirigentes. Y estamos llegando en la parte álgida del campeonato. También me tocó en suerte verle por la televisión el penal que le cobraron a Guaireña, ¿verdad? Sale el arquero a apuñalar la pelota y que es normal lo más. Entonces el arquero está a merced de, no sé cómo es el tema, le cobran penal. Y da la casualidad que en lo más comprometido por el descenso ocurrieron estos hechos, ¿verdad? Así que da para pensar toda esta situación, ¿verdad? Al Luqueño le cocinaron en su propia cancha. Ahí está la verdad de las cosas. Y no sé, si me quieren sancionar por lo que yo voy a defender a muerte a mi club. Fuimos robados en este partido. Debemos hacer, probablemente el comité ejecutivo va a hacer una nota en que nunca más este equipo de Julia Ardoza, que creo que vive en Luque, y este árbitro del VAR, Aquino, estén en un partido que juegue el Deportivo Luqueño. Así nomás, porque es un desastre. Esto es un desastre, ¿verdad? Lamentable, porque
uno hace el esfuerzo. Luqueño hizo un gran partido, lamentablemente después no empataron todo lo que ustedes quieran, pero después vino una reacción y les dio que cobrarse penales. Con eso tampoco decimos que podíamos haber ganado el partido, podía haber atacado al arquero, pero se tenía que haber cobrado esos infractos. Pero Juan Darío, ¿quién los cocinó? Sí, porque ¿quién es el autor de todo esto según vos? Y bueno, yo creo que el juez del partido es el principal referente, digamos, del arbitraje, tanto el VAR como el árbitro es el que debe cobrar, y él en última instancia, qué sé yo, pero acá se tardó 9 minutos, se tardó en definir la situación, ¿verdad? 9 minutos se tardó. Y esto se pone a cualquier cosa, ¿verdad? Lamentablemente, ¿cómo puede ser? ¿De qué se cayó? Entonces yo pregunto, ¿de qué se cayó? ¿Se resbaló? ¿Por qué motivo cayó Enrique Borja en el área cuando estaba a rematar a gol, verdad? ¿Cómo se cayó? Y bien la película, van a ver que Leguizamón, aparte de empujarle con un brazo arriba, con la pierna lo desestabiliza y cae aparatosamente el jugador, ¿verdad? No se va a tirar ahí cuando estaba por cometer el gol. Además, Juan Darío, Ever estuvo aquí, ¿no? en el VAR. Y Sí. En principio pitó Juliadosa, entonces él fue convencido por los del VAR. El árbitro. Y el que estuvo en el VAR es Aquino, ¿verdad? Yo no sé. No hay un estamento donde uno pueda ir a ver otra vez la película y nosotros vamos a poner nuestro propio VAR en nuestro estadio si es que no somos suspendidos o algo así, ¿verdad? ¿Cómo? Para ver ¿Van a poner su propio VAR? ¿Cómo? ¿Van a poner su propio VAR? Nosotros estábamos hablando con los compañeros de poner nuestras propias cámaras en ambos arcos, en ambos lados de la cancha, ¿verdad? Para revisar después y tener como un documento, porque aquí podemos ya reclamar esto ahora, que nos muestren ahí la cuestión del VAR. Acá uno le llama al presidente de los árbitros y que esto, que lo otro. Ellos marcan, por ejemplo, una posición adelantada. Nos muestran cuando parte la pelota, ¿verdad? Nos muestran, entonces, hacen lo que quieren. Esa es la verdad de las cosas, ¿verdad? Aparte que le quita la esencia al fútbol, ¿verdad? En vez de ser una solución, un problema más para los dirigentes o para los clubes, ¿verdad? Pero vos no crees que... Aparte de lo que cuesta, económicamente, ¿verdad? Juan Darío, ¿vos no crees que pudo haber sido un error humano? ¿O vos crees que ya no hay error acá, que hay mala intención? Y bueno, da la casualidad que los equipos más comprometidos fueron los que tuvieron problemas, ¿verdad? ¿No te parece? Ese gol, ese penal que le cobraron a River, o le cobraron a Guaireña en este caso, no puede ser jamás penal eso. Salió el arquero o quería que el arquero le deje libre ahí al jugador, ¿verdad? El arquero tiene que salir más, ya en área chica, ¿verdad? Y salir a apuñalar la pelota para alejar cuando hay peligro, o cómo. O el arquero tiene que, para eso tiene la mano, ¿verdad? Juan Darío, ¿van a presentar alguna nota? Yo creo que el comité ejecutivo va a presentar una nota para que esta gente no cobre nunca más un mejor Luqueño. Otras cosas no podemos hacer. Que Juliadosa no dirija más. No dirija más a lo de Luqueño. Aparte que bien por su que es un peligro para nosotros mismos, tener que cuidarle que se quede la hinchada y todo eso. Es un peligro para nosotros. Por eso habíamos pedido que el juez Méndez, que es luqueño, no ha dicho a dónde juega Luqueño, porque es un peligro para nosotros, ¿verdad? También, ¿verdad? Que saben que acá la hinchada de Luque es muy brava, muy exigente, es un peligro también para nosotros mismos, ¿verdad? O sea, el propio presidente del Deportivo Luqueño le había pedido al presidente de los árbitros
de que Méndez no estuve. Vino este muchacho Julián Loza, que tenía un buen desempeño. Yo creo que él quitó el penal y de buena fe cobró, ¿verdad? Pero el problema es cuando estaba el VAR, casi 9 minutos se tardó ahí. Y ahí vino la orden de que no fue penal. Entonces, fue una caricia nomás que le dio Leguizamón a Borja para que vaya al suelo. Y Borja se tiró porque estaba lejos del área, estaba en la puerta del área chica. Era empujar la pelota y probablemente era gol. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, está difícil lo de Luqueño. Uno mira la tabla del promedio del descenso y no está nada fácil, Juan Darío. Claro que sí, este partido nosotros ganábamos y estábamos alejados de River casi 6 puntos y de Sol íbamos a 4 puntos. 7 de River. Hoy está River, último 117, 122 Sol de América y 123 Deportivo Luqueño. O sea, Sí, están a un así es. punto de la promoción. Y sí, así es. Es un partido clave. Y da la casualidad también de que el partido Guaraní-Sol hubo polémica también, ¿o no? Sí, Igual. claro. Entonces, saquen la conclusión ustedes, señores. Pero Para mí- nombre no das, o sea, solamente hablas de Juliador, Salvar, van a presentar la nota y hasta ahí. Es lo que Ahí, pueden ¿qué hacer. podemos hacer? No tenemos un estamento donde ir a playarnos por lo menos, ¿verdad? O creo que se tenga la filmación y que veamos ahí, ¿verdad? Con el propio presidente de los árbitros, ¿verdad? Bueno. Pumpido, ¿por qué no? Pumpido, ¿por qué no se fue a la conferencia? No se puede ver el resultado, pero por lo menos que quede como testimonio, ¿verdad? De la situación. No, esto va a ser cada vez peor. Cada vez peor va a ser. Juan Darío, Pumpido es cierto que no fue porque le dijeron que no había garantías, ya que estaba muy caliente el tema. ¿Cómo? No entendí. Que es cierto que Pumpido, el técnico de Sol, no fue a la conferencia porque le advirtieron, le dijeron que no vaya porque el ambiente estaba muy caliente, muy caldeado. Bueno, el ambiente está caldeado, pero ellos tienen garantía porque está la zona de la zona de prensa, ¿verdad? Que ahí un problema no hubo, inclusive había gente de la APE que estaban corriendo, estaban todos por ahí, todos estaban, ¿verdad? Ya, propaganda. Muchachos, ¿tienen Así es. alguna consulta? Lamentablemente, esta situación del VAR, que se creo que podría ser una inyección tecnológica fantástica, ¿verdad? Están malos los hombres son falibles, son volubles, y estamos los mismos, más costoso para todos los clubes, eso sí. Pero en serio, Desnaturaliza totalmente el fútbol. pero en serio que van a colocar las cámaras, Juan Darío. Nosotros tenemos todo el estadio cámara, y entonces poner 4 cámaras a mano, por lo menos que quede el registro y tener nosotros en mano. O sea, un bar paralelo sería. No quiero decir de esa manera. Vamos a tener 4 cámaras. O sea, Más bueno, dentro entonces del vamos a estadio, poner, van a tener su dentro de bar, las 24 cámaras que tenemos, vamos a poner 4 cámaras más. bar propio, Y que quede por lo menos el registro. bar atendido por su propio dueño sería entonces. No, y que la filmación corrida, no que pasen después offside por 2 dedos, así por la punta del pie, y nos muestra la salida del pase, por ejemplo, ¿verdad? Y esas cosas. Entonces, es más sencillo de justificar. Juan Es Darío, sencillo justificar. vamos a suponer que tenés toda la razón del mundo que tenés, mirá, que nadie, o sea, es indiscutible lo que decís, pero
¿Cómo estaban ganando 3-0 y te meten 3 goles otra vez? Eso es lo que es inentendible. Que eso es lo que sí, cierto. Vaya, pero cierto. 3-0 me ganatas no sé, yo digo nomás. Y Yo mira que he visto el era- compacto del partido, no he visto el partido completamente, pero yo dije, no, 3-0 y aparte No, el pudo haber arranque sido que 4. tuvieron con el golazo de Gamarra. Yo dije, no, Pudo haber Luqueño lo sido pasa 4. encima Sol. Si dependía de mí, yo llenaba, ponía un mediocampista más y un central más, y chao, ahí yo partía. Soy de la escuela de Don Carlos Arce. Para mí el técnico el mejor técnico que vi en mi vida, Don Carlos Arce. Y acá en Paraguay casi nadie le dio la debida importancia, ¿verdad? Era de la escuela también de Aurelio González, a los Paraguay, con puntero veloz, buena defensa, centro delantero que hacían gol de cabeza. Ahora el fútbol paraguayo está muy desnaturalizado, ¿verdad? Así que Badaico se confió. yo creo que se confió, él tenía que meter al ser el cambio Sol, es mi criterio, ¿verdad? No, yo espero que el profesor entienda también que uno tiene su opinión, ¿verdad? Tal vez él tenga otra, pero aparte de ser muy excelente técnico, Badaico, tal vez le falte la experiencia, ¿verdad? Cómo rematar un partido así, porque Luqueño tiene gran volumen de juego. Él vino a revolucionar prácticamente al equipo, y eso tenemos que decirlo. Pero en este caso, por ejemplo, podía haber rematado el partido, ¿verdad? Un central más, y que tenemos Mesa, Chun, que creo que no estaba como en el equipo. Entonces estaba Mesa, un muchacho joven de gran volumen físico. Era para contrarrestar lo que metió Sol, era el Leal y este otro delantero que no me acuerdo su nombre ahora. Y entonces hicieron que los centrales nuestros, tanto antes como Villalba, se vean en aprieto porque venían los centros de ambos costados y ellos tenían que defender como de lugar. Y prácticamente no se aguantó, ¿verdad? Ahí tuvo el déficit, creo. Juan Darío, gracias por el tiempo. ¿Contra quién van en la próxima fecha después de las eliminatorias? Y nosotros jugamos contra Nacional en cancha nacional y el siguiente partido Bravo ese partido. sería en cancha de Luqueño con 12 de octubre, un partido también vivo muerte. Nacional 12 de Pero- octubre. ¿Los dos de visitantes juegan? No, 12 de octubre acá en nuestra cancha. 12 de octubre en su cancha. Nacional. Probablemente todavía no habilite la APF, ¿verdad? Y vamos a ver la situación. Yo creo que el criterio del presidente, el mío propio, es buscar una cancha en donde hagamos de local y nuestro público pueda entrar. Es muy influyente la participación del público luqueño. Entonces, si no nos habilitan la cancha, Puede ser estaríamos General viendo una Díaz. cancha de un club amigo que sería acá de Luque, el General Díaz, por ejemplo. General Díaz. Perfecto. Sí, acá Perfecto. nomás. A pie se van a ir la gente de Luque, la capacidad, el 20% de la capacidad del estadio, y vamos a tener una apreciable cantidad de hinchas de nuestro club, ¿verdad? Que Pero no está bien es muy nomás el empastado, el campo de fútbol no, está muy bien. está muy bien. Y podemos también ahí con nuestro equipo acá de Luqueño ver una posibilidad para ayudar un poco al club amigo, ¿verdad? De poner en condiciones la pista. Tenemos tiempo. Capiatano puede ser también. También por los colores mismos, ¿verdad? Y nos sale acá salimos acá por una compañía de Luque que se llama Cañada San Rafael. Salimos en el kilómetro 19 ya de la ruta 1 y es muy buen estadio, y aparte los colores, importante. Bueno, Juan Darío, gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Juan Darío Cáceres, vicepresidente del Sportivo Luqueño. Esto ya es insólito, es la primera vez que escucho.
que un club quiere poner su propio bar, dice. ¿Eh? No, pero ¿por qué se ríe, muchachos? Porque estoy contando la noticia. después se rió con la O es la noticia la que es risible. ¿Eh? Yo creo que hace honor al mote, ¿verdad? No, pero en serio, yo no lo dije, pero Verita, lo dijo Juan Darío Cáceres, vamos a poner nosotros nuestro propio bar, dice. ¿Vos te imaginás que esto le emitas a la FIFA un comunicado, no sé, club solicita su propio bar? Y todos ellos reunidos mirando la cámara y... ¿Eh? Ellos reunidos mirando la cámara y No, y después que analizando la envíen jugada. ellos su propio material, Sí, ¿verdad? no, espectacular. ¿Y cómo harían? ¿Le van a enviar a Tigo? ¿Tigo va a aceptar? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Por qué te La cuenta ríes? oficial de Luqueño tiene que enviar... ¿Ves cómo pepucante será? Yo no sé, estoy tratando de Supongo que es para desarrollar la noticia. recolectar material de distintos ángulos y como hacía Olimpia antes, ¿te acordás? Y colocan a través de las redes sociales para dejar constancia de algún determinado error. Supongo que para eso, es para el Ahora, registro, dijo. ¿cómo Luqueño estaba ganando Ese 3 es el a tema. 0 y le empataron 3 a 0? Eso nomás. Ese es Poné el un poquitito a ver. Nosotros vamos a poner nuestro propio bar en nuestro estadio si es que no somos suspendidos o algo así, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a poner cámara para ver y... ¿Van a poner su propio bar? Porque nosotros estábamos hablando con los compañeros de poner nuestras propias cámaras en ambos arcos, en ambos lados de la cancha, ¿verdad? Para revisar después y tener como un documento, porque... En los dos arcos, dice. Tener sus propias cámaras y tener su propio documento, dice. El tema que planteó, y sí, lo increíble de los 3 puntos que se le fueron, porque es cierto, iba a dejar a 4 a Sol. Ahora lo único que Iba a falta ser es con Cerro. que los clubes se plieguen y hagan su propio bar. No, eso va a ser realmente insólito, ¿verdad? Pero Acá está, sí. dejó muchas dudas el arbitraje este fin de semana, ¿verdad? A pesar de que yo al menos rescato el hecho de que están dejando jugar, ya no se cobra cualquier virorello, cualquier falta finita. Para mí no fue Pero penal el de Saúl el de no fue Borja penal. sobre el final. Para mí lo de Saúl, para mí no O fue, sea, no fue penal también. vos sabés que yo estaba viendo Liverpool versus Manchester City y hay una jugada contra Foden que era acá y era, mira, pero penal clavado. Y el árbitro no, tiene que ser muy clara la falta para que se cobre penal. No cobran cualquier falta. Y esta de Borja, realmente para mí hay mucho más, ¿cómo se llama? Histrionismo, más, ¿cuál sería un sinónimo de histrionismo? Más, no sé. ¿Exageró? Exageración que otra cosa, ¿verdad? Lo que Ariel apuntaba como O sea, algo un toque positivo. nomás, por un toque en Por el eso, área, vos no yo te podés digo, cobrar bueno, penal. En esta fecha, el único penal que fue el de Carrascal. Y el de Saúl no fue Para tampoco. mí no, tampoco eso. Para mí O sea, tampoco. ese también, por ejemplo, ¿Sabes es... qué? Si ese es penal... O sea, esa es una debió- jugada que también Esa entra es. en esa misma vara, ¿verdad? No, De o que sea, tiene que ser un penal, claro. Claro, esa entra porque Juan Gabriel dijo, si me decís que no fue offside, fue penal. Yo vi penal porque escuché el ruido, porque hay una distorsión en el botín del jugador del 12 de octubre y porque no es que le da de lleno. Yo entiendo todo eso. Pero si no, también fue penal lo de Borja, también fue penal lo de la salida de Nacho y vamos a entrar en 27 penales por partido. Está Troadio Duarte. Troadio, ¿cómo te va, Mael Aporte? ¿Cómo andás? Hola Bruno, buenas tardes, un saludo cordial para vos y a tu audiencia, para los que están también contigo ahí en la mesa. Bueno, Juan Darío Cáceres, vicepresidente luqueño, anuncia que ellos van a tener su propio bar, van a instalar sus cámaras, dice, porque ya están muy molestos con lo que pasó. Y Hablé con un colega tuyo ayer, Bruno, Ajá. y de qué le va a servir al presidente de Luqueño tener su propio bar. Porque es una realidad, muchas veces se utiliza mucho la frase que en el fútbol hay revancha, ¿verdad? Que si perdiste hoy, tal vez el próximo domingo te reivindiques y ganás. Pero los puntos que perdiste, y en este caso muchas veces la plata o el premio que perdieron los jugadores ya no recupera más. Y los puntos para nosotros, los 2 puntos que perdimos, ya no los recuperamos. Nosotros si ganábamos el sábado le sacábamos 14 puntos a River. Prácticamente ya con River ya la pelea ya está definida, ¿verdad? Yo creo que estamos muy cerca de nuestro objetivo que es la permanencia, ¿verdad? Pero son 2 puntos muy importantes para nosotros porque
sabíamos que iba a ser un partido difícil, así como lo manifestó el técnico de River. Ellos pusieron todo lo que tenían, prácticamente terminaron jugando con 4 delanteros, Beltrán, Ceballos, Dionisio Pérez, luego ingresó Borges. Son partidos en los cuales se está definiendo muchas cosas, ¿verdad? Después de este partido ya no hay, nosotros con River ya no jugamos este año, esos 2 puntos que perdimos, ¿verdad? Ya se fueron. Y es muy evidente, muchas veces hablamos de interpretaciones. Nacho se nota que va directamente a la pelota, obviamente que después por el salto que él da en busca del balón, después lo choca el jugador de River, pero esto de fútbol es un deporte de contacto. ¿Cuántas pelotas aéreas hay en las cuales un defensor salta con el delantero? Gana el defensor y casi siempre termina chocando al defensor, al delantero, y no es falta. ¿Y qué explicación dio Carlos Polo Benítez? Nosotros ya no le pedimos explicación, Bruno, ya tratamos de evitar porque se nos va a expulsar, se nos va a suspender, se nos va a multar. Entonces tratamos de cuidar todos esos detalles porque ya en varias ocasiones fuimos perjudicados. Obviamente somos guaireña nada más, tal vez no se va a dimensionar mucho, pero para nosotros es muy importante. Nosotros, esos puntos que perdimos el sábado son puntos vitales para nosotros. Cada punto que sumemos siempre van a ser de muchísima importancia, porque no es fácil. Muchos dicen que muchas veces somos irregulares, tal vez no somos irregulares, pero todos están jugando por algo, los que están compitiendo ahí arriba por la punta, se juegan cada partido la vida también. Nosotros que estamos con otro objetivo que es de la permanencia también nos jugamos la vida, cada pelota nos jugamos la vida, entonces perjudica. Nosotros no pedimos explicaciones, y con relación a lo que dice creo que el dirigente del Luque, ¿de qué te va a servir poner un bar propio? No te sirve de nada porque las decisiones ya van a estar tomadas, ya el partido ya no se va a volver a jugar. Entonces nosotros lo que pedimos es que traten de que hagan bien su trabajo nada más, porque fuimos perjudicados en varias ocasiones ya. Bueno, para vos fue penal lo de Nacho. No, Nacho, no. Yo argumentaría esa jugada como dicen los árbitros cuando no quieren pitar. Es producto de la acción de juego. Dani, ¿para vos? No. ¿Federico? Tampoco. Bueno, mira, mayoría. Pero obviamente, Bruno, perdón que me... Sí, no, por favor. Perdón que me meta nuevamente, pero es así. Es por acción de juego. Uno al saltar, obviamente, no puede... Nacho no puede, al tocar el balón, él no puede automáticamente desaparecer en el aire. Y como hay la ley de la física, creo que la ley de Newton, creo que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar, dice, el mismo espacio. Entonces, obviamente que le va a investir al jugador de River, por lógica. ¿Entendés? Entonces él salió, se nota bien en la cámara que sale y pega el balón, el balón sale hacia fuera del área. Una jugada normal, pero muy normal. Y lo que más molesta también que ellos están, mira, son 3 en campo, 4 con el cuarto, 2 que están en el VAR y ni revisan. O sea, eso es lo que más molesta tal vez, porque para eso están los que están en el VAR, que están más tranquilos. Yo muchas veces puedo pensar que el árbitro se puede equivocar y tal vez no tenga la repetición de la jugada, porque también ellos están con las pulsaciones a 1000, ¿verdad? Con los reclamos de los futbolistas. A veces las jugadas son muy finas, las jugadas son muy rápidas, pero que estén 2 personas que están tranquilas en una habitación mirando detenidamente y que no te avisen que te equivocaste, eso es lo que molesta también, ¿entendés? Entonces, pero ya pasó. Como te digo, nosotros estamos muy cerca de conseguir nuestro objetivo y bueno, lastimosamente lamentamos lo que pasó el otro día porque es un rival directo, para nosotros es un rival directo y bueno, perdimos 2 puntos que tal vez ya nos iba a estar dejando muy cerca ya de la permanencia. Perfecto. Bueno, otro adiós. ¿Contra quién van en la próxima fecha? Contra Olimpia, de local. Tenemos 2 de local, Olimpia y Cerro. Mira vos. Con partidos complicados, pero estamos bien, venimos de ganar a Libertad, de empatar a River, jugando bastante bien, dejando todo siempre. Tuvimos ayer para liquidar la de Junior Marabel que
que más o menos se resbala en el segundo tiempo, que pudimos haber liquidado el partido, ¿verdad? Porque en estas clases de compromisos el margen de error tiene que ser mínimo, ¿verdad? Y nosotros si aprovechamos esa ocasión que tuvimos nuevamente en el segundo tiempo, tal vez íbamos a liquidar ya el partido, ¿verdad? Porque el compromiso se tornó así, difícil, disputado, parejo. Y bueno, pero lo importante es que sumamos. Eso también hay que rescatar algo positivo, que sumamos. Troadio, un abrazo, muchas gracias, muy amable. No, por favor, Bruno, un abrazo cuando guste. Adiós, Troadio Arte, técnico de Guaireña, que empató con River 1-1. Ya hablamos de la victoria de Cerro, la frenada de Guaraní y una nueva derrota que sumó el Olimpia. La sexta consecutiva en su cancha. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida. Con Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Bueno, y rompió el silencio, por fin habló Mbappé. Habló el jugador del PSG y muy, muy fuerte lo que dijo, porque ya él menciona que pidió salir en julio, que no quiere renovar, que no quería renovar, que dijo que sucedió este verano con una frustrada marcha del PSG con el Real Madrid al acecho. Pedí irme y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad, explicó Mbappé en una larga entrevista al exfutbolista Roten de RMC Sport, que saldrá publicada íntegramente el día martes, mañana. Pero les respeté y les dije, si no quieres que me vaya, me quedo. Siempre he sido feliz en este club los 4 años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dije, si no quieres que me vaya, me quedo. La gente dijo que rechacé 6 o 7 ofertas de extender mi contrato, que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es en absoluto cierto. Mira, Bocha, por fin habló Mbappé, ¿eh? ¿Y lo que di, y se va. O sea, él no va a renovar, ya le dijo que no va a renovar al PSG y se mantiene. Ahora lo que cuenta es que definitivamente él se quiere ir. Claro. Y que inclusive le ofreció al club hacer ya el negocio para que se quede con la plata. Y lo que dice él, pero esta parte es realmente irónica, ¿verdad? Porque lo que le dijo Mbappé es para que busquen un recambio de calidad, dice. Y que otro jugador de recambio de calidad es lo que va a buscar por Mbappé. Porque Haaland, que es otro, es más centro delantero que delantero por fuera, a lo mejor que Mbappé. 50 millones de euros pide su representante Mino Raiola, de sueldo anual, solamente de sueldo.
Y él dice recambio de calidad, y él es uno de los mejores jugadores que hay en estos momentos. O sea, es como decirle, vos sabés que vos sos muy bueno, ¿verdad? Y decirle a tu club, buscan a otro mejor que yo. Y no, Pelé mismo claro. dice el heredero. Sí. Y él juega muy bien. Neymar, por ejemplo, está totalmente opacado, ¿verdad? No, aparte la edad, Messi tampoco es lo que se estaban esperando hasta ahora. Y la edad que tiene Mbappé. Y la edad que no tiene compara Mbappé, por eso. Con Neymar y Messi. Claro, Y hoy por conozco. ejemplo es blanco de críticas Neymar, después de la derrota contra Rennes 2-1 en el fútbol de Francia, ¿verdad? Dicen que ni por asomo está apareciendo todavía Neymar. Y hablan en la prensa brasileña y francesa, no solamente en la francesa. No. En Brasil ya te comentaba la otra vez que Neymar está enemistado con la hinchada y con parte de la prensa también. Sí. Es un espejismo, dice la prensa. Es un espejismo de lo que era Neymar, ni por asomo. Y Mbappé dice no, traigan otro jugador de calidad. O sea, evidentemente se quiere ir al jugador, eso es categórico, y ya puede firmar en diciembre. Y en julio del próximo año queda libre y ya va a negociar directamente, salvo que ahora el PSG diga, bueno, sí vamos a negociar, pero ¿para qué? El Real Madrid va a esperar nomás 6 meses. ¿Para qué ya le va a dar dinero al PSG si ahora quisieron hacer el negocio? Eso es lo que estaba contando Mbappé. Si no quiere, no quiere. Les no dije, quiere. vamos a hacer negocio, hagan ustedes el dinero, déjenme libre a mí. Pasémonos la mano y salgo por la puerta grande. Eso es lo que mal y pronto leí yo. ¿Qué juega bien todavía, eh? No. El partido del miércoles al menos, muy bien. El de ayer no lo vi, pero el del miércoles sí. Contra el City. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas de todo el país. Precios increíbles y la mayor variedad en heladeras y muchísimo más. Escucha esta super oferta. Heladera Midea de 300 litros, precio normal. 18 cuotas de 256.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Bueno, lo de Cerro Porteño, qué partido extraordinario de arranque, ¿verdad? Porque después fue dominado por Libertad. Pero yo creo que es producto de ese gol de Nacional sobre la hora, porque muy pegado al partido de Cerro. Cerro entra como una tromba, ¿verdad? Tromba se dice, ¿verdad? Sí. Tromba, sí. Tromba. Y lo ataca Libertad. Impresionante, siempre a la misma hora por el mismo canal. Señoras y señores. Bueno, lo de Cerro Porteño, señores, Bien, frente a Libertad. Bien al principio. Gran actuación de Jan, otra vez. Los problemas ofensivos que tiene Libertad. Parecía el Cerro de antes como triangularon para el gol de Aquino. Realmente Aquino, Jiménez, la cortina de Boselli, la definición de Aquino, que fue el que arrancó la jugada casi en la media cancha sobre el sector izquierdo. Tuvo otra pegadita cuando estábamos comentando justamente el gol de Aquino, otra donde peloteó a Libertad, 2 remates seguidos que no llegaron, pero ya dentro del área. 15 minutos muy buenos y después Libertad comenzó a mandar otra vez la historia del penal fallado, que bajó un poco el ánimo del equipo gumarelo, que tiene evidentes problemas, y ayer lo admitía San Martín, el técnico, el tema de tener peso dentro del área, porque tocan bien, llegan bien, pero el único que le pega es Melgarejo. Después el resto siempre una de más. Ferreira no está, Tacuara menos, entonces lo siente mucho, y aparte la defensa da muy pocas garantías. Bangioni se proyecta mucho, Mayada no tiene un rendimiento acorde. Y Cerro Porteño tuvo el tema de los centrales, ¿verdad? La salida de Adorno del Valle ingresó muy mal, parecía que lo podía aprovechar Libertad. Y ahí apareció Jan para salvar 2 seguidas cuando arrancó la segunda etapa. Hay una de Ferreira y otra de Enciso,
que Enciso la acomoda para la zurda, le pega y tapa al arquero brasileño, más allá de la actuación previa en el penal para desconcentrar totalmente a Seba Ferreira y salir como gran ganador, sin atajar el penal, pero salir como gran ganador. O sea, lo de Jan es realmente personalidad, eficacia, y después hablábamos de los puntos fuertes del Cerro Porteño, que fueron Alan Benítez haciendo otro buen partido, tanto en la defensa como para sacar al equipo en parte del segundo tiempo, y lo de Rolón, que se mostró solvente aún jugando con dos compañeros como fueron Adorno y Del Valle, que quizá nunca, bueno, en un partido oficial está seguro nunca hicieron dupla, pero mostró solvencia por allí. Y ni hablar de la definición de Morales, que venía mal, que venía peleado con el arco y terminó sentenciando un golazo que lo festejó el hincha de Cerro con todo, porque el aguante que tuvo defensivamente con Jan, lo que perdió Libertad y la forma de terminar el partido fue muy emotivo. Principio final para Cerro, para estar a 3 puntos, 15 días para recuperar algunos lesionados, algunos rendimientos y pelear con todo ya en el tramo final del campeonato, el título a Guaraní, ¿verdad? Yo sinceramente pensé que Cerro no iba a aguantar. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Bruno, que fueron los primeros minutos, Cerro veloz, rápido, dinámico, intenso, preciso, cuando aparecieron Pachi y Aquino. Pero Jan, mira que Jan terminó siendo después los dos figura. se llamaron a silencio. Boselli se equivocaba, no descargaba bien, Pachi se equivocaba, Aquino se llamó a silencio también, y un Libertad que creció y generó situaciones de gol. Por eso que Chiqui dice que ganó bien Cerro, ¿verdad? Con merecimiento. A partir del 2-0, impacta. Pero si vos mirás el desarrollo del partido y las situaciones que generó Libertad, porque Cerro estuvo muy vulnerable. Pero ahí está el mérito del arquero. Claro, está el mérito. Jan hoy es medio equipo. Lo elegimos ya como la figura. Eso es indiscutible. Pero Cerro tuvo muchos problemas. Cerro tuvo problemas en la salida. 2 veces salió mal por el lado derecho, que casi Libertad capitalizó. Adorno venía jugando bien y cuando entra al Valle, de entrada ya, hablando de entrar, Sí. Se come una amarilla. Sí. Y le falta todavía del Valle. Cerro, Bruno, en el primer tiempo, cuando marcó el gol, cuando se llama a silencio, ya no tuvo la pelota y tampoco contestó. Es decir, rápidamente Cerro fue incapaz, desde la ventaja, a hacer 3-4 toques y por lo menos a quitarle el ritmo a Libertad. En el segundo tiempo, en el comienzo, casi se da el mismo desarrollo, el mismo trajín de partido, de Libertad otra vez dinámico y lo tuvo ahí cerca, cerca del locao a Cerro. Pero después Cerro le encontró la vuelta para salir y tuvo más la pelota. Y allí como que ya no, Libertad ya perdió el libreto, ya no le generó tanto. Pero el gran problema para mi gusto que tuvo Cerro fue que desde el gol no tuvo tenencia o posesión y sufrió muchísimo. Cerro sufrió mucho. Fíjate que estaba por medio del penal. Y mínimamente estamos hablando de 3 a 4 situaciones que Libertad dilapida. Estamos hablando también donde Cerro tuvo lo otro también para sacar adelante el partido. Yo lo que creo es que esa parte, claro, nadie quiere autodañarse. Pero déjame desarrollar la idea que yo creo que los primeros 15 donde Cerro fue más que Libertad, igual estuvo expuesto, coqueteó con el riesgo, era para invitarle a Libertad a que se acerque al campo de Cerro. Porque Libertad es un equipo que, vos sabés, con Barbosa a la cabeza, les gusta salir demasiado, a todos, a adelantar líneas. Y yo creo que eso fue lo que hizo Arce. Es más, hasta la salida me parece que él la trabajó de forma diferente. Cuando Carrascal se ponía al lado de Jan en el saque de meta, porque la típica es jugar con tu zaguero y que el volante tapón venga, y ellos salían entre dos para tener ya abiertos a los receptores. ¿Eso qué te genera? Te retrasa toda la línea, te adelanta al rival y luego salís rápido. Las 2 jugadas claras, la que termina en el gol de Aquino, que es una presión bien selectiva para ganarle la pelota a Huguito Martínez, o la que Boselli patea justo donde está Martín Silva, son jugadas de transición. O sea, no es una típica contra donde vos jugás largo y que el lungo de arriba o el velocista de arriba genere algo solo. Vos veías que los ataques de Cerro eran en bloque. Yo creo que Cerro le invitó a Libertad para golpearle porque Libertad es un equipo que defiende muy mal en campo abierto. Porque en el retroceso ni Viera, ni Bangión, ni Barbosa. Fíjate que más allá que el más light y que prácticamente no te llega luego. Los otros todos estuvieron, pero al borde. Los 3 terminaron con una naranjada. O sea,
Yo creo que esos minutos, lo de Cerro era, si Chiqui en la conferencia dice, no, el rival es el que tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo, era, yo voy a jugarla a una mano, voy a ganar ese punto y después, dentro de todo, voy a resguardarme, no al nivel de esa exposición, pero ahí es un poco lo que anoche estábamos planteando. En nuestro podio estaba el arquero, lejos, y elegimos al zaguero central y lateral derecho. O sea, no es que elegimos a Aquino, a Enzo Jiménez, a Boselli, entonces, yo creo que se planteó así. Arce era consciente que para ganar la Libertad había que ganarlo de esa forma. En algún momento decía, mira que Libertad pierde contra Cerro y contra Olimpia de una forma muy similar. Domina gran parte del encuentro, dilapida esas situaciones. San Martín me parece que estuvo mucho más sincero que muchas de Garnero, porque Garnero ya viene pichado, enojado, ya cargado. Y era muy coherente. ¿Hace cuánto no mantenemos la valla invicta y generamos 15 situaciones y no sabemos si hacemos un gol? Yo creo que Cerro también entendía eso. Cerro, inclusive en su momento más oscuro, siempre dijimos, Cerro tiene la mejor defensa del torneo. Y eso de tener la mejor defensa es basándote en lo individual. Porque vos ves que colectivamente es un equipo que puede ser que le lleguen, pero vos tenés el nivel de Pulpito, de Jan. Ahora se van sumando, entró bien Rolón, las veces que el jugador no cumplió, Alan Benítez se va consolidando, el mediocampo. Patiño no tuvo. Claro, o sea, entonces, fíjate. Pero yo creo que hoy más, yo creo que más le gana la pulsada Rolón a Patiño para hacer dupla con Alexis Duarte una vez que esté Duarte. Si todos están sanos y disponibles, yo creo que si Chiqui entiende que quiere cierta salida por derecha, va a jugar Patiño. Pero si el partido es como el de ayer. Ayer, por ejemplo, Cerro, fíjate que no salió mucho con sus centrales. Por eso siempre marco en el saque de meta, Carrascal estaba al lado de Jan. Vos haces eso para tener a dos y no depender demasiado. Si se va a defender es más Rolón que totalmente. Patiño. Claro, o sea, y si yo quiero salir, vos sabés que Patiño, más allá de sus exageraciones, tiene ese tipo de parte incluso quedarse, cosas. La pide que la tiren larga. Es que por eso, o sea, ayer porque estaban dudando mucho en el fondo y aún así con viento a favor, porque era cuando Jan estaba en el arco sur. O sea, con viento a favor y todo quería que la tiren larga la pelota. Pero hubo dos situaciones, Federico, lo de Rolón y de Alan, en una mala entrega que Libertad le tomó mal parado y llegó hasta zona de definición. Hay una donde se enoja con su saga, con Jan, porque jugó el pelotazo, cuando le hace el gesto de ¿por qué no ensanchás? Si tenemos abiertos justamente a los jugadores, el famoso, eso habíamos practicado. Entonces, yo encuentro inteligencia en el planteamiento de ayer, porque repito, de mitad de cancha para atrás, Cerro es el mejor del torneo, y su drama era la llegada. Fíjate que más allá que ayer hizo 2 goles, con 2 goleadores que venían mal, por eso también está ese toque de la reivindicación. Aquí no fue suplente el último partido. Morales decíamos que se caía solito. Pachi mismo, bueno, Pachi lo venía de una ausencia que hasta generó suspicacias. Entonces, todos estuvieron metidos, y mira que Arce volvió, porque habrá estado también medio podrido. Cuando dicen, mira que eso ya es una cuestión filosófica, no quiero ahondar, pero cuando dijo, los dos delanteros. No es tipo red, nomás un comentario así, no, vamos a meter... Vos sabés que es muy interesante la conferencia de prensa, ¿sí? Chiqui. Lo vamos a escuchar un instante. ¿Y qué le pasa a Olimpia? La otra gran pregunta. ¿Qué le pasa a Olimpia, hermano querido? En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañados de una buena alimentación. Además, instar a los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed
SMED, te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate más. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. Francisco Chiquiarce. ¿Cuál es la lesión de Pablo Adorno y si lo que se mostró en ese primer tiempo es lo que se quiere para su equipo? Tuvo ahí, no estoy totalmente adentrado, pero en el momento cuando salió pregunté al doctor y creo que tuvo un golpe en la espalda. Y el primer tiempo, el segundo también, por cómo se leyó el partido en cuanto a jugarlo tácticamente, aprovechar espacios. Fue muy bueno, nos gustó mucho, creo que por eso lo ganamos merecidamente ante un gran rival. Profe, felicitaciones por la victoria, lograron ganar un partido parejísimo el día de hoy y ahora dependen de sí mismos. ¿Ese era el objetivo? Sí, así como hemos hablado en conferencias anteriores, partidos anteriores, estamos irregulares en el torneo mismo está bastante disputado, todos pelean por algo y son partidos muy reñidos. Yo creo que van a haber todavía contra todos y en todos los partidos resultados muy difíciles de conseguir y disputas muy fuertes, y nosotros tenemos que conseguir esa regularidad, estabilidad, así como jugamos hoy o como jugamos contra Guaraní, por ejemplo, 2 fechas atrás, para que podamos sumar victoria y llegar a nuestro objetivo final, que es conquistar el título. ¿Le gustó el flujo de juego que tuvo Cerro hoy y qué reporte hay al respecto de Pablo Adorno? Sí, me encantó, hubo varios momentos en donde, como la jugada del gol o otras que hicimos, porque eso fue lo que trabajamos mucho en la semana. Desde el segundo día entramos a la cancha los técnicos, digámoslo, del equipo, y cambiamos un poco, volvimos a insistir sobre el formato, la matriz que tiene el equipo hace mucho tiempo de juego. En cuanto a todo lo que estaban dispuestos, pusimos prácticamente el mismo equipo de siempre. Eso creo que nos ha dado mucha circulación, mucha facilidad de encontrarse entre los creativos y los laterales especialmente. Estuvimos atentos en defensa, ellos tienen grandes jugadores, ofensivamente también, en todos los sectores. Les hicieron trabajar allá en 2 o 3 oportunidades y estuvo muy bien. Y creo que dentro de todo nos llevamos una victoria bastante merecida. ¿Le parece que esta victoria tan importante los pone de nuevo en el camino al título? O sea, aprovechamos que el rival no ganó, como no lo pudimos hacer en la semana anterior. Estamos a tiro, faltan fechas y hay que ir paso a paso. De esa forma lo estamos tomando. Más allá del triunfo, de la forma o el planteamiento, ¿el plantel necesitaba un partido como este para levantar anímicamente y recobrar la confianza? No, anímicamente estamos bien. Lo que sí es que necesitábamos volver a tener ese circuito, esa idea de juego recuperada, la memoria, como dije, la matriz, el formato. Sobre eso trabajamos mucho a partir de martes, miércoles, jueves, viernes, hasta un día antes que fue el recreativo, los liberamos un poco y se vio hoy en la cancha que hemos de vuelta por muchos pasajes a estar con esa fluidez de juego y de sintonía o de superioridad sobre el rival en el manejo de la pelota y encontrando espacios como antes el equipo nos tenía acostumbrado. Dentro de la planificación para un partido con un rival complicado, digo bien, además de un cambio obligado que tuviste por la situación de Adorno, ¿fue el partido que esperabas? Y hoy te vimos desde arriba preocupado por momentos en las salidas con la presión alta que hacía el rival. No estaba preocupado, quería que se insistiera más, al revés, yo quería que se insistiera más porque trabajamos mucho sobre eso y 2 o 3 veces conseguimos salir en el primer tiempo, pero después ya decidimos, ellos mismos también, si no se sentían cómodos, tienen la facilidad de sacar largo y a partir de ahí comenzar a jugar de vuelta.
Las lesiones vienen persiguiendo, por un decir, a Cerro y con foco en la zona defensiva. Ampliando lo que ya comentó sobre Adorno, ¿cuál es hoy la situación de Patiño, Alexis y Beto de cara a volver a jugar? Beto volvió a entrenar en el Recreativo, se volvió a meter. Creo que es un poco peligroso ponerlo a jugar Copa Paraguay porque vamos a jugar el partido del miércoles con Sol contra Sol con todos los que tengamos a disposición, menos Ángel que está en la selección. No creo que Juan tampoco llegue porque pensamos que iba a hacerlo y resintió un poco después del Recreativo, por eso lo dejamos fuera de la concentración. Estaba en la lista, estaba concentrado. Y Alexis tiene prácticamente para 2 semanas más. Felicitaciones por la victoria. ¿Cuál fue la clave para este triunfo? ¿Lo tenían medido a Libertad? ¿Y cuáles fueron las altas y bajas del partido? Altas y bajas sería seguramente las lesiones, dice, o me complica un poco de mi cerebro, diría un amigo. Yo creo que el hecho de que nosotros hayamos entendido por dónde atacar, cómo hacer y en qué momento liberar, digámoslo, de sector así, por eso uso el gol y alguna jugada más que tuvimos muy parecida, de juntar gente, cambiar de lado rápido y llegar doblando por fuera y meter de vuelta para definir. La jugada del gol fue perfecta, fue espectacular. Yo creo que esa fue una de las claves. Después Libertad por momentos nos igualó, jugó mejor, porque es Libertad, tiene el mejor plantel prácticamente seguramente del fútbol paraguayo y tiene muchísimas variantes, muchas opciones para poder los rivales taparlos, cubrirlos y poder predominar sobre ellos. Pero a más de esa fluidez de juego con la pelota, yo creo que el entender que era un partido decisivo, clave y que necesitábamos ganarlo, nos hizo jugar muy metidos, muy concentrados y cada atleta cumpliendo su tarea a perfección. Y al final eso hizo que el equipo estuviera bastante competitivo el día de hoy. ¿Le gustó más el segundo tiempo por la manera en que jugó su equipo? ¿Y cuál es la lesión de Juan Patiño? Me gustó el primer tiempo por muchos momentos y me gustó la postura, como dije, el entendimiento táctico, la lectura del juego que ellos también tuvieron. Y habíamos trabajado esas 2, 3 variantes que hicimos tácticas, digámoslo, no de pensando positivamente que podíamos estar ganando y con Robert y Mateus jugando por dentro para poder contraatacar. Después, como Claudio ya estaba un poco extenuado, Mateus pasó a jugar por fuera, que también lo suelen hacer sin ningún inconveniente. Ellos ya cambian automáticamente, tienen esa libertad. Y Patiño tiene su problema de la cintura, es el mismo problema que en 2-3 días creíamos que estaba mejor y después no se sintió seguro como para participar del partido, y vamos a ver cómo va evolucionando en esta semana. ¿Preocupa la cantidad de lesionados que tiene Cerro en la saga central? No preocupa, trabajamos siempre, hace rato estamos haciendo previsiones, digámoslo, por eso trajimos Rolón, por eso trajimos Alan, pensando en transferencia de Pulpito, alguna posibilidad de Beto. Y hay chicos, está Rodrigo que puede suplir, estuvo Pablo hoy que se volvió a recuperar después de un tiempo y entrenó, hizo una semana muy buena. No, esperemos que lo suyo no sea grave. Está Rodrigo, después lo tenemos a Ronaldo de Jesús, también es un chico, un zaguero que es la cantera. O sea, toda vez que ocurre algo abre oportunidad, para eso los preparamos, para eso trabajamos con ellos, para eso el club también nos da esas facilidades de tenerlos prácticamente en un selectivo VIP, digámoslo, concentrado semanalmente en el club, 12, 13 chicos, y son los que vamos utilizando las veces que ocurren este tipo de imprevistos. ¿Qué le falta a Luis Fariña para jugar? Y la segunda pregunta, ¿por qué no juega Morales con Boselli arriba? Está lesionado Fariña y Boselli y Morales ya jugaron juntos. Esa es una discusión casi que filosófica que yo no quiero entrar. Entiendo al periodista, entiendo al hincha, como si fuera que poner 2 delanteros por dentro resuelven todos los problemas. Nosotros ganamos un título con esta base, con este formato, y las veces que haga falta ponemos 2 delanteros por dentro, por fuera, no hay ningún inconveniente. El fútbol no se resume solamente a eso o a los cambios que parece a veces que nosotros no entendemos, y cualquiera de afuera puede determinar o por redes sociales o comentando que un delantero más marcaría la diferencia. Y Robert, en ese caso puntual, hoy no arrancó porque dejó de entrenar por una molestia hasta
el día jueves y nos parecía muy peligroso ponerlo de arranque. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos de fiesta en Electrovan y no podés perderte de esta super promoción. Acondicionadores de aire Haustec 12.000 BTU en cuotas de tan solo 217.000 guaraníes y con una garantía de 3 años. Sí, 3 años. ¿Qué esperas? Equipa tu casa para este verano. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Llegó octubre con estos super descuentos donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respalda su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. Bueno, lo de Cerro y esta victoria, Juan José Zapaga ayer estuvo, festejó con todo, Después fue al mucho campo, tiempo, sí, después de se mucho. movió, así en Sí. Primera aparición pública en un evento netamente deportivo. Sí. Porque yo lo recuerdo cuando Cerro salió campeón el año pasado en la Nueva Olla, y creo que ya lo conectamos directamente al tema proselitismo, porque últimamente se hablaba que hay un frente opositor, que puede haber otro, que la unión, y ayer me parece que además el partido daba contra quién, cómo. Ahí sí conecto lo de Nacional, fíjate hasta eso, porque si no venía el gol de Nacional sobre la hora, la sensación iba a ser sí, pero mantuvimos nomás la distancia de Guaraní y termina siendo una jornada perfecta. Y lo de Chiqui me parece que también es un mensaje al simplismo, cuando dice no es tan fácil, nosotros jugamos con dos, y cuando uno decía de mitad de cancha para arriba era el problema, y nunca algo complejo puedes tener una sola solución. Entonces ayer Cerro en ningún momento jugó con los 2-9, porque Morales entra por Boselli, entonces con el 9 más Pachi, que es, y ayer me parece que volvió a ratificar, ese es el plan que le gusta darse. Entonces, claro. cuando dicen, no, yo ya jugué con dos, y con dos han habido partidos malos. Contra Guaraní, ¿por qué no jugó con los 2-9? Juega con Luqueño con los 2-9 y la cosa no funciona, entonces vuelve ahora a su fuente, ¿verdad? Que el tema que le gusta, los dos grandes cambios fueron la salida de uno de los 9 y de Mateus, que había jugado 2 seguidos, uno bastante bien contra Guaraní, más allá de cómo terminó, el otro muy mal. Ayer incluso lo puso a Mateo casi en el medio, explicó él, sí, que después lo mandó acostado, pero al principio en el medio como para tener una referencia ahí, y que no salgan mucho Barbosa y Viera, ¿verdad? Que sale cada uno a su manera. Barbosa más que nada sale por el costado y Viera más frontal. Pero siempre el tema de ganar es porque si hacía el penal, capaz de caer en una zona de duda Cerro, si Libertad tenía más contundencia, hasta podía ganar Libertad. Pero cuando uno gana en este fútbol de hoy, es el tema de, encima los dos cambios, uno que no venía jugando y entró, y el otro sobre la marcha. Lo de Morales, le dieron la razón a Arce, que siempre está en evaluación. A Jubero, ¿qué le puede decir el hincha de Guaraní? Lo de ayer, como decía Juan Darío Cáceres por el técnico Maciel, hubiera puesto un defensor. A Jubero que no, y Jubero lo metió a Benítez, claro, a Benítez, o sea, él se tomó muy enojado con Marcelo González. Claro, muy Marcelo enojado. González. Claro. Él tenía todo para liquidar. No, es que él fue el clave. Pero le manda a la M, porque era para liquidar el partido, y al final, al tomar una malísima decisión, lo deja libre Nacional hasta el final. Porque a mí me parece que dentro de todo Guaraní, si bien es cierto, me parece que le dio adrede la pelota y la tendencia, controlaba muy bien el partido, y Nacional era muy inofensivo, a tal punto que, producto de una jugada combinada o colectiva, solo generó una situación que también un equipo te puede generar el rival, porque también tiene lo suyo. Claro, el travesaño. Y después no agredía, no llegaba. Era centro, se agigantó la figura de Fernández. Fíjate, claro, para nosotros la figura fue Roberto Fernández, sí, que es anticipado
por Fleitas en tiempo de descuento en el gol de Nacional. Entonces, yo, por ejemplo, no le criticaría a Jubero por el planteamiento. Algunos pueden decir, pero que económico, pero que austero, que avaro. Pero si no te daña el rival y vos estás a punto de sacar un resultado a 2 No, minutos, si lo mandó a Marcelo González, a qué Villalba, hace el cambio del volante, creo que en el momento oportuno. Acá yo estoy de acuerdo con Ariel, lo de Marcelo González es realmente imperdonable porque quedó mano a mano con el arquero. Estaba esperando ver que le pase arco en blanco y no sé, realmente se frenó él. Yo no sé qué quiso hacer. Yo creo que es impericia, un chico que no tiene gol. No, yo creo que se asustó ante la inminencia de gol. Siempre hablamos acá del tema de la contundencia de los equipos de afuera. Yo creo que esta es una demostración. Un brasileño equipo en mitad de tabla y no te perdona. Te la mete adentro, ¿verdad? A ver, era 2 contra 1, o sea, 2 delanteros contra el arquero. Claro, por eso yo no coincido. Y ahí ya no había posición adelantada, ¿verdad, Dani? Si le pasaba al Queso Fernández estaba... Vos sabés que yo no, por eso yo no coincido cuando Ariel lo tilda irresponsable. Irresponsable es alguien que puede, pero no hace. Vos pensás que no puede. Yo coincido con lo que vos dijiste. Hay veces que un jugador o cualquier profesional se asusta porque tiene todas las de ganar. Suena contradictorio, pero es así, porque no todos están preparados. Por eso, los cracks, los goleadores, o los que marcan la diferencia, como cuando hace rato vos informabas lo de Mbappé, son quienes son. Yo te aseguro que Marcelito, cuando va a trabar con todo con Chapa Martínez, en esa dividida se sintió mucho más cómodo que cuando se percata del premio que tiene por haber trabado tan bien y cuando levanta la cabeza y le tiene solo al arquero. Es más, el defensor inteligentemente dice, yo te voy a dar el remate, no te voy a dar el pase. Y llega un momento donde él patea porque ya no tiene otra opción. Y era lo que sí habíamos debatido durante toda la semana. Le pasó. Hay jugadores un par de jugadores, pero le pasó a a Freddy Vera de River. ¿Contra Olimpia? Contra Olimpia, última jugada del partido, pero para romper el arco, mamagó, pensó 10 veces dónde iba a pegar y la tiró al segundo para afuera. Yo te aseguro que él después se siente más... jerarquía, calidad, que no tiene muchos jugadores en el fútbol paraguayo. Claro, o sea, yo te aseguro que él se sintió más liberado en el rebote producto de su disparo, de muy poca convicción, contra Kili Rojas, cuando ya hay más gente. Entonces, ayer cerraba la transmisión diciendo, la diferencia fue Robert Morales de un lado y Marcelo González del otro. Robert Morales definió como definió, con la famosa pasmosa tranquilidad, sabiendo con, ¿cómo se dice?, los ojos en la nuca, que Martín Silva sintió los pasos y ahí había que meter el globito, y Marcelo González se asustó. Y porque repito, hay jugadores que cuando tienen esa responsabilidad, privilegio, ventaja, llamarle como quiera, se asustan. Porque ¿cómo es posible que el tipo que fue a trabar y le ganó al Chapa Martínez, y Chapa se tira sabiendo que era el último hombre prácticamente, que ahí estaba el partido? Entonces, yo creo que más allá de la profundidad de un equipo, allí va la calidad. Y no es que digo que Robert Morales sea un crack, pero él venía con la confianza baja, pero ya habíamos destacado el año pasado que él tenía cosas diferentes. El gol que hace ayer, Robert, es de un jugador que sabe, y yo creo que en esas 2 jugadas estuvo la diferencia. ¿Por qué? 2 puntos fueron neutralizados en el duelo entre Guaraní y Cerro. Maxivice y Maxivice sin todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Che Gusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusan. El asado en un sándwich delivery 0983-100-333 o Cari Outbar a Gourmet Área 3 en las redes @chegusan_py. Lo de Olimpia.
ya es inexplicable a esta altura. Y lo dijo Ale Silva. No, porque 8 partidos perdidos, 6 consecutivamente en el estadio Manuel Ferreira, y vos mirás la tabla y realmente es de no creer. Olimpia, Y mirá los vos sabés que tiene más partidos, o sea, tiene menos puntos que partidos jugados. Tiene 11 partidos jugados y tiene 9 puntos. No sé qué más se puede pedir, no sé qué más se puede decir. Tiene menos puntos que partidos jugados. Claro. 9 puntos de 11 partidos jugados. O sea, si fuera promedio, este campeonato más tendría 0 y algo, ¿verdad? Porque tiene menos un punto por partido en cuanto al promedio. No, si es que no existiera el promedio, ya hoy estaría prácticamente descendido. No, pero No, tener el porque acumulativo. en el Apertura Olimpia... No, por eso... Yo te digo que si no... pero no. Sin acumulativo te digo. No, pero como, o sea, para el descenso es acumulativo. No. Vamos a suponer que sea el sistema brasileño. No, o sea, y por eso, viste que tenés que agarrar toda la tabla. Esta tabla es muy pequeña. No, claro, pero el brasileño son 38 partidos. Rueda corrida, ¿verdad? Quinto, 42 puntos. Claro, o sea... Pero la campaña no sale del pozo y no sale, y partidos que tienen que empatar los pierde, porque la otra vez estaba para el empate. Sí. Tipo el de Sol de América, que pierde también sobre la hora, que era para el empate, y hasta el empate por ahí frustraba, decía cómo otra vez no ganamos, y termina perdiendo. Un penal que acá coincidimos que no era para ser sancionado como penal. Y después varios rendimientos que son muy malos, el caso, lo de Derly González, que después terminó pidiendo disculpas al cuerpo técnico en el vestuario, la reacción de algunos hinchas ya con determinados jugadores. No se salva nadie. No, nadie. Lo de Derly González. Sí. Para mí se regaló el técnico, lógicamente es muy criticable. Pero no fue un acto de... O sea, yo creo que él actuó de buena fe. ¿Quién? O sea, porque vos decís se regaló. Sí. No, por eso. O sea, el tema de se regaló... bueno, pero fue suena muy mal, bonachón. pues, regalarse, pues... A ver, vos decís por eso. se regaló en el sentido de que se confió. Claro, te expusiste sin necesidad. Claro, decíamos nosotros en la transmisión que se recomienda siempre, y en Europa van a ver mucho eso, que cuando hay un cambio, el técnico ni lo mira al que sale. Salvo que tenga una seguridad de un relacionamiento especial con el jugador, que sabe que cuando lo cambia le va a pasar la mano, por ejemplo. Si no, pues ya marcó 2 goles y ya... Claro, pero normalmente vos fijate nomás, en los grandes técnicos, no lo miran al que sale, porque sabe que no le gusta el cambio. Claro. Pero acá, yo creo que de bonachón quiero creer lo de Gutiérrez, ¿verdad? Y yo no sé si lo que Olimpia necesita es un bonachón ahora. Pero el que quedó mal es Derly González, ¿eh? No, él quedó mal para lo que es el día a día en la parte interna, pero para la preferencia Derly quedó como cierto, porque para la preferencia que quedó como un... No sé, mirá, si que hacemos un sondeo, yo te diría que a la gente no le gustó lo de Derly. No, en ese momento, Bruno, o sea, la gente estaba más en contra de Álvaro Gutiérrez que de Derly González. ¿Por el cambio decís? No, estamos hablando del gesto. Viste que hay gestos que... No, pues me parece que la gente no va a estar de acuerdo con el gesto que hizo Derly González. No, o sea, me parece que fue un acto de... No, totalmente. De mala educación, sí, ¿verdad? Pero a ver, acá estamos analizando lo del gesto. Vos podés justificar el gesto por el cambio. En ese momento del partido, porque a ver, en el fútbol se justifica absolutamente todo. Vos gritás algo que jamás gritaría en el círculo privado. No, pero es el folclore del fútbol. Entonces también dicen... No, está bien que lo hayan ninguneado, lo hayan ignorado, porque qué bárbaro, qué técnico lo que hace ese cambio. Entonces, en ese momento, yo creo que Derly también sabía cómo estaba la preferencia. Cuando ve el cartel, la gente le gritó cosas, la gente le gritó cosas a Álvaro Gutiérrez. Él aprovecha la temperatura, pero es cierto que después las redes sociales, con unos minutos que uno siempre lee, porque me van a decir la red, pero siempre estamos leyendo... Mucha gente cuestionó el tema de Derly González. No, yo te digo pues en cancha. No, claro. En cancha fue 9-1. En el tema ahí, cuando vos decís se regaló, yo voy a la inversa y Derly González me escribió al Instagram por lo que yo dije el sábado aquí, que dije que hasta me parecía un mal tipo, mal educado dije,
falta de respeto. Y yo lo que le decía a Derli, en mi respuesta es que él tenía toda la de ganar, un jugador querido por la hinchada, número 10, y se aprovechó de una persona que vino a trabajar, que tiene cierta edad y que en este momento no goza de la popularidad de nadie. Entonces, una cosa que él aprovechó para mandarlo al frente ahí, y después se arrepintió y terminó pidiendo disculpas, ¿verdad? Pero está pasando mucho en Olimpia. La otra vez pasó lo de Camacho, que nos vio al colega que le saludó cuando se iba en la Copa Paraguay. Hay un estado de ánimo que es fuerte. Saúl. Yo le dije incluso a Derli, le dije ojalá supere este momento, porque se nota que la cosa está muy mal adentro. No, hay reacciones que... O sea, pero ¿sabes qué desnuda esto? Sí. Que el plantel del Olimpia es un plantel muy, muy pesado. Totalmente. Qué difícil, porque imagínate vos si así públicamente se muestra un jugador lo que ha de ser internamente. Totalmente de acuerdo. O sea, vos en las prácticas, en la semana, vos ves también, vamos a ser sinceros, acá creo que hablamos nosotros muy claramente. ¿Sí? Cada uno tiene su opinión y acá hablamos, como se suele decir, lo hacemos sin tapujos. Vos ves cuando está haciendo el trabajo precompetitivo Olimpia, Álvaro Gutiérrez es el técnico que se va y está acompañándole al preparador físico, hablándole a los jugadores, algo que no es normal, que no solemos ver. Y vos ves que los jugadores se miran, vos ves la reacción de los jugadores, no. Gutiérrez no está encajando y no están encajando los técnicos últimamente en el Olimpia. Quiere decir que ese plantel, no sé qué es lo que tenés que hacer, vestite vos de no sé. Por eso te dije, ¿Qué gusto le da? ¿Cómo le das el gusto a este plantel? Porque tampoco los jugadores reaccionan, salvo aquel partido contra Libertad. Olimpia viene en picada. ¿Sí? Y el gran responsable de todo esto es también el plantel. Es el responsable. Claro, pero por eso te Entonces decía. vos podés reclamar, perdón Dani, para cerrar, vos podés reclamar o hacer cosas cuando vos actúas bien, cuando vos sacás los resultados y el que no está funcionando es el técnico. Pero acá pues no es el tema. Acá cuántos técnicos ya cambió el Olimpia. Acá cuántas cosas ya pasaron en el Olimpia. Y como se suele decir, es más fácil cambiar un técnico que cambiar a todo un plantel, que yo creo que sí va a pasar a fin de año. A mí me parece que en Olimpia va a haber una renovación y va a haber van a hacer una poda, pero me imagino que gigantesca en el Olimpia. Y van a salir varias vacas sagradas y van a salir varios jugadores que ya tienen, que están entrados en edad. Ese me parece que es el otro punto que sostiene por qué Olimpia está como está. Porque acá me parece que el enfoque es, ¿por qué hasta pierde los partidos que debería empatar? Mira dónde está la vara. Olvídate del triunfo. Porque contra River, repito, no es que Olimpia lo ganó, lo perdió River. Hasta el punto de vi que la vez pasada Chito Ayala ni al banco lo llevó a Ascona. Después, vos ves que ocurrió lo de Libertad. Y te puede dejar medio desconcertado. Tenés lo de Álvaro Gutiérrez. Cuando vos decís se va a venir la poda, se va a venir una gran renovación. ¿Quiénes son los que se asoman? Un ejemplo bien claro nomás, ya que es uno de los nombres preferidos de esta dinámica tensa entre la gente del Olimpia, el plantel, el cuerpo técnico. Yo creo que, por ejemplo, Richard Ortiz y Tito Torres, que son profesionales, que están con la vigencia, no hay ninguno que amenace su puesto. Porque vos decís, en este periodo, agarremos el periodo Brunote, ya que estamos hablando de, son 12 meses, octubre del 2020 a octubre de este año. ¿Quiénes de los que vinieron, que ya no estaban con los famosos contratos largos casi europeos, de los 3, 4, 5 años de renovación de la administración anterior, quiénes son los que vinieron para decir, este es bueno? Hasta Ramón Sosa, que pintaba como mira un poco qué bien, es de Ambula allí. Ramón, que justamente fue el elegido para ingresar por Derlis. Después, Olimpia trajo a Olveira, me hace decir que Olveira ahora va a ser entonces el gran sucesor, trajo al Tucu Salazar,
que estaba allí y mira que Ale, hermano querido. Por eso, Ale, Mamá querida. Castellanos, Mateo Gamarra, Robert Ergas, Orsusa. Ergas fue la primera contratación del Lara Brunote. Un rotundo fracaso. López, el colombiano. López. Darwin. ¿Cómo se llama el...? Edward López. No, sí, malísimo. Entonces, ¿sabes qué? No te pero entendería, también una cosa, perdón. Y vamos a Edgar y los oyentes, por favor. Jordan Santa Cruz, Luis Fernando Cáceres. O sea, bueno, pero yo creo que Jordan y Luis Cáceres, a mí me gustaría seguir verlos más, seguir viéndolo más. El viernes, ahora, el gol de José Ariel Núñez es una mala salida. Por eso Tito Torres le putea a Jordan Santa Cruz. Por eso te di los dos. Bueno, probablemente pero los dos necesitan más Tetra. minutos, son jóvenes. Pero o sea, Bruno, pero a ver, Dani, acá yo voy a los partidos. Jordan no jugó ni un minuto viendo en Olimpia, y Cáceres desapareció. ¿Y a quién lo tiene Olimpia? Por eso termina recurriendo a Tito, a Richard. No, pero entre los volantes hablamos. Mañana no subestimen el partido con Resistencia. ¿Copa Paraguay? Sí, porque mañana acá, igual que ayer San Martín con la Legión, ¿qué le queda? Y dijo la Copa Paraguay y la Recopa. Pasa, yo te dije, ¿qué está ahí? Sí. Bueno, para el hincha liberteño ya. Ahora, yo quiero plantear lo siguiente. Lo Olimpia, porque la otra vez hablamos con el presidente de Resistencia, dijo, no, contra Olimpia vamos a jugar con todo el que está. O sea, se sabe que ese tipo, si llega a perder, ya va a ser una cuestión. No sé si el vaso no colmó, yo creo que ya colmó el vaso, ¿verdad? Por muchos hechos. Pero acá, por ejemplo, vos fíjate, Bruno, Aguilar está mal. Otálvaro ya no sintoniza. Alcaraz está para irse. Richard está para irse. Saúl no está jugando bien. Saúl, tipo Barbosa, todas las desgracias le pasan a él. ¿Verdad? Hay un penal, hay un gol en contra, un rebote malo. El viernes estaba jugando bien. Le pasa le hace el penal que... Exactamente. Ale Silva, por ejemplo, un jugador caro y no estaba produciendo. Olimpia necesita Roque Santa Cruz, ya tampoco está, ¿verdad? No es determinante. Entonces hay un recambio que no se dio en diciembre del año pasado, que se iba a dar, no se dio porque salió campeón del equipo. Tampoco. Y es como que hubo una necesidad de retribuirle con continuidad como premio a varios jugadores que se iban a ir, se quedaron y este año ya... Ahora, pero también... Para mí hay un ambiente tóxico. Ambiente tóxico. Claro. ¿Cómo vos te explicás? Dos jugadores o tres jugadores. No, déjame si no me dejáis. Si no, te ruego por favor, para. No, digo eso. Ambiente tóxico. No, pero está bien, quiero explicarlo. O si no, ¿cómo vos te explicás que dos jugadores o tres? Pero espera, ¿por qué vos no se te va a cortar? No. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Aitiva de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la M de Mercado Mariscal, un nuevo lugar en el barrio con la mejor experiencia gourmet para todos los gustos. Te esperamos para degustar los platos más deliciosos todos los lunes. Ven a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Yo no sé cuál es el planteamiento que hace el técnico. Jugamos como un equipo chico y eso no puede tener Olimpia. Yo creo que no sabe lo que es la idiosincrasia paraguaya ni lo que es el fútbol paraguayo. El Olimpia es grande y no puede jugar de esta manera. ¿A quién le gritan, Johnny? ¿A quién le gritan, por favor? Al cuerpo técnico y al plantel. Acércate, Johnny, lo que puedas, por favor. ¡Borracho de mierda, alcohólico! Nada, la verdad que no tengo muchas palabras para este momento que estamos pasando, para
una derrota más en nuestra cancha. Nada, triste nada más. ¿Se puede decir que esto ya es crítico? Le digo, porque no salen los resultados jugando en casa. Y sí, obvio. Nos está costando. En el primer tiempo nos llegaron una vez, nos hicieron un gol. Y nada, el equipo está haciendo lo que puede, dejamos todo dentro de la cancha. Y no hay palabra para describir este momento. Bueno, en el fondo se escuchaba claramente. Vamos a habilitar los teléfonos después de que se explaye Ariel. Ambiente tóxico, dice él. Hoy estamos con peligro de gol de 9 a 11 de la noche en ABC TV. Bueno, lo de Álvaro Gutiérrez también hay que analizar. ¿Es el técnico indicado? ¿Se nota su mano? ¿O no se nota su mano? Pero perdón, Ariel, vos tenés la palabra. Ambiente tóxico. Sí, ese ambiente negativo, absorbente. Ya explicó Federico lo de Saúl, que es un gran zaguero que ya era seleccionado y todo. Y viene al Olimpia y pasa lo que le pasa increíblemente. Y es como que todo está concatenado de la dirigencia, el plantel, cada episodio que uno ve y observa cada fin de semana. Y después vos ves y analizás. Carlos Rolón y Alan Benítez, por ejemplo, fueron despachados de este Olimpia. Los despacharon. ¿Qué punto están jugando ahora? Están siendo titulares en un equipo que está en la lucha por el campeonato y jugando bien. Carlos Rolón, desde que debutó en Olimpia, jugó bien. Cerro. En Cerro jugó bien. Alan Benítez, cada partido que va, sube. Ayer acá ya lo pusieron en el podio y con absoluta justicia. Rodrigo Rojas, despachado del Olimpia. La vez pasada hizo sus mejores partidos contra Guaraní en la victoria del Sol, por lo tanto, contra 1. Entonces, hasta a estos propios jugadores que están ahí, seguramente hasta le vendrá bien cambiar de aire, porque hay jugadores que ya hace rato están en un ambiente y también eso a veces deteriora el paso del tiempo, cuando pasa mucho tiempo. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Sí? Sí. Puede ser por el ambiente, puede ser por lo que vive la institución ahora mismo, está en una crisis dirigencial, el tema económico, me parece que es multifactorial. Y eso absorbe, esa crisis del todo, absorbe. ¿Y es el técnico indicado? Para mí no me mostró absolutamente nada hasta ahora. ¿No se nota la mano de Gutiérrez? Se nota y eso es lo preocupante. Es más. Se nota su mano. No, espera, según Ariel no se note, para vos se nota, no entiendo. Positivamente lo que dice Dani es... No, ya se entiende, sí. Pero... Sería mejor que no se note, pero se nota y eso es lo preocupante. O sea, lo que él plantea y quiere para el Olimpia es preocupante. Y por lo menos no vende humo, porque el sábado decía, para mí es una aberración futbolística que un técnico del Olimpia diga, y no es que me guste demasiado la posesión, pero si el rival me da la pelota, ¿y qué voy a hacer? O sea, es un equipo que hace poco tiempo, y allí también conecta un poco con el feeling o la química con el plantel, de decir, no, yo quiero la pelota, desde la pelota yo quiero marcar la pauta del partido, queremos triangulaciones. Ese primer tiempo, y lo recalcaba en el relato, Bruno, ¿cuántas veces viste que Derlis encaró a Danilo Ortiz? ¿Cuántas veces viste que... Pollo mismo no apareció ya en un momento dado, desapareció totalmente. Pero, o sea, cuando la tenía Derlis... La última aparición de Pollo fue contra Libertad como actor terciario, pero bien, claro, detrás de Derlis González y William Mendieta, y después ya no. El primer tiempo contra River fue horrible también. Es que todos los primeros tiempos con Gutiérrez fueron horribles. Entonces hay una mano que se ve... Pero ¿cómo este mismo plantel, este mismo equipo jugó bien contra Libertad? Pero no está Gutiérrez. Sí, yo te digo que se nota la mano del técnico. O sea, en el mano a mano de Derlis contra Manenti, de Ale Silva contra Ortiz, sí, si ellos en vez de encarar, juegan atrás para que Adelio, que es el que la mueve, le dé otra vez a Jordan, y Jordan otra vez le da a Saúl o a Antolín para que tiren una pelota larga de 35 metros para que Roque la baje y no la baja. Bueno, pues entonces el técnico del problema. No, pero... Y este es el mismo equipo contra Libertad. ¿Cómo contra Libertad hace 2 o 3 fechas jugó brillantemente? Y en los 3 partidos, en el inicial, Álvaro Gutiérrez jugó, aunque sea con esa figura, con esos jugadores.
Entonces yo No, te digo, si se nota la mano, trató de parecerse con River, pero con un rival totalmente diferente, que lo esperaba con 7 atrás, como fue River. River no jugó con 9. Diferente a Libertad. No era los falsos 9. A Libertad que el tema Viera Barbosa, para un hombre rápido, es un picnic, ¿verdad? Para alguien rápido que tenga pase filtrado, pero se nota la mano en eso, en lo futbolístico, y en la poca ascendencia que tiene dentro del plantel. Me voy a lo de Derlis, antes lo de Salcedo, a cosas que ya comentamos aquí, que acontecen en la interna, de muy buena fuente. Entonces me preguntaba si era el técnico, y lo dijimos antes de que venga, ¿verdad? No era el técnico indicado más para venir a hacer una renovación, cuando el propio colega uruguayo dijo que a él le gustaba trabajar con gente experimentada. Entonces no hay. Vos mirás Walter González, Orsuza, el chico Zárate, creo que Torres se queda, Saúl se va a quedar seguramente, Cáceres, repito que no sé qué pasó con él, no apareció nunca más, y Sosa, ¿verdad? El extremo, sí, el que vino de River, Ramón Sosa, se diluyó totalmente. Y después, ¿quién más está? Camacho no dijo la verdad que se iba, que él sabe que se va, que ya es lo último. Richard y Roque se van. Y habrá una... Y al nivel que contrató Olimpia, ustedes lo recordaron recién, desde que está Brunote, entre Ergas, Edward López, Ale el último. A ver, voy a ir a otra contratación extranjera. No, Salazar. Bueno, Salazar... que tampoco estaba marcando la diferencia. Bien, pero también amigo de la desgracia era, porque falló un gol abajo el arco contra Inter su debut. Hace el penal ese accidental allá en Brasil. Arrascaeta le rompe todo. También vino mal. Pero mostraba... En el partido contra Guaraní, Piru lo pasó. Entre mejor Otálvaro y lo que vimos en Salazar, elijo al mejor Otálvaro. Pero el mejor Otálvaro ya desapareció hace rato por una cuestión también de desgaste. 41-51-730, 41-51-731. Vamos con los oyentes. Olimpia, tema Olimpia ahora. De los creadores de los Pack Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar maracuyá, combinación natural. Vamos con los oyentes, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. Hola. Te saluda. ¿Cómo estás? Bien, te escucho un poco bajo, discúlpame. José Lescano te saluda, José, Bruno. te escuchamos, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bueno, yo te quiero decir una cosa. Vos dijiste, la camiseta de Olimpia es muy pesada. En otros clubes prohibidos cualquiera puede jugar, pero en Olimpia no. Porque vos te vas a dar cuenta que todos los jugadores que se fueron de Olimpia rinden de manera increíble. Y en Olimpia pues está exigido los jugadores a jugar 8, 10, 9 y 10 puntos todos los partidos, ¿verdad? Y ahora el sistema viene centro para Roque. Roque está reventado, ya no es el Roque de antes que te puede dejar la pelota, hacer una jugada, un dribbling. Increíble. Ahí te dejó José Ariel Núñez. Cuando estaba en Olimpia caminaba por la cancha, se arrastraba por la cancha. Ahora el eje de 12 de octubre. Le hizo un partidazo a Olimpia, pero te puedo asegurar que la próxima fecha van a perder 5-0 por ahí, porque así a Olimpia les van a matar. Pero cuando se enfrenta con equipos pares, no pasa nada. Parece que la consigna es jugar contra Olimpia, no le queremos ganar. Y el resto ya no importa. Es increíble eso, Bruno. Yo con el paso de los años observo eso. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? Muy bien, Esteban te saluda. ¿Cómo te va, Esteban? Muy bien. Bruno, lo que dijiste es muy cierto. El tema del Olimpia ya no son más técnicos, solamente son todos los futbolistas. La vez pasada, al terminar el partido, de forma lamentable, los muchachos poniéndose nerviosos en la grada y los jugadores abrazándose con los otros, intercambiando las camisetas, haciéndose chistes.
no, la situación de Olimpia no da para que se hagan chistes, ni para que se abracen, ni para que se den besos entre ellos. Es lamentable. Todo el plantel se tiene que ir con la cabecilla, que es Roque Luis Santa Cruz. Es el principal cáncer que tiene Olimpia ahora mismo. Gracias, Bruno. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo te va? Bien, todo tranquilo. Bien, qué bueno. Yo creo que el problema de Olimpia viene de afuera, que realmente le están queriendo fundir a Olimpia desde afuera. Así como se habla tanto de empresarios poderosos y tienen gente adentro como el Cupí, que come de adentro. Yo creo que ese es el problema de Olimpia. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo te va? ¿Con quién hablamos? ¿Cuántos años? Antonio, 44. Bruno, acá el problema no es técnico, acá el problema principal empieza la dirigencia, Bruno. Pero el problema es, hermano. El presidente de que tomó el club dice una cosa y hace otra cosa. Pedro Beñeñe por un guayma. Y después los jugadores. Ya no dan más con estos jugadores. El año pasado terminaron campeones rascando, ¿verdad? Salieron campeón y le dejaron todo otra vez los dirigentes. No porque salieron campeón, no porque este y aquel. Y ese es el resultado. Ojalá nomás que estos partidos que restan no jueguen tan bien 2, 3 partidos estos jugadores viejos que tenemos, ¿verdad? Y para que no le vuelvan a dejar otra vez el presidente y la comisión directiva. Ahí está el problema, no técnico. Los jugadores y los dirigentes son el problema. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta. Un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Buenas tardes, hola. 41-51-730, 41-51-731. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola. A ver, esperamos. Hola. Se cortan las llamadas. Bueno, tenemos que hacer repaso de los otros resultados. La tabla de posiciones. Tenemos que hablar de Paraguay. El jueves ya juega la selección ante Argentina. Como dijimos, la lista se dio luego de que terminara la fecha. Sí. A eso de las 11. Y no sé si hay alguna novedad allí. Lorenzo Melgarejo, su ausencia. No, Melgarejo ausente. Después. Tacuara. Florentín está, Cardoso Lucena, Tacuara. Yo no sé si se van a recuperar, pero viste que está esa ley no escrita. Y a mí me parece que se dio. ¿Viste? Cuando el que está muy bien va a la selección y vuelve, baja su rendimiento en el club. Y voy a citar 2 nombres, José Florentín y Hugo Martínez. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Estamos en contacto con el doctor Víctor Agüero, asesor vicepresidente, asesor jurídico de Cerro. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, Bruno? Un saludo a vos, los compañeros y la audiencia de Criminal Deportivo. Bueno, preguntarte primero, lo de Cerro se terminó sufriendo, pero qué arranque de partido, ¿no? Y después lo de Robert Morales, ¿se ganó bien, crees?
Sí, la verdad, muy contento con el rendimiento y el resultado. Yo creo que los partidos hay que saber jugarlos y ayer supimos cómo jugar un partido ante un rival de jerarquía con plantel riquísimo y bueno, lo hicimos muy bien, supimos sacar la ventaja en el momento adecuado y también sostenerla para luego dar el golpe final, así que muy contento con el rendimiento y con el nivel del equipo. La presencia de Juan José Zapag, ya uno puede tomarlo, doctor, como una presencia que ya va a ser un poco más fuerte a partir de este momento. Él va a ser el candidato del oficialismo. ¿Qué nos podés decir al respecto? Realmente Juan José, desde que se levantaron parte de las restricciones de la pandemia, que sí nos mantuvo muy distantes, acompaña semanalmente al grupo. Él está, creo que por lo menos una vez por semana en las prácticas, está ahí en los días recreativos. Ahora nomás no se puede ver como que en cronista y todo eso todavía habilitado, pero él está cerca del grupo. Y ayer creo que estaba con un compromiso que no le permitió llegar temprano al partido, entonces ya vio el final ahí desde el túnel, muy ansioso como todos nosotros por la importancia del partido, del rival y el resultado. ¿Lo van a retener a Jan? Vamos a hacer el esfuerzo. Pero está difícil por la cuestión económica, te pregunto. Para mí es un jugador costoso, sin duda, pero yo creo que la cuestión económica pasa a ser secundaria en este caso. Yo creo que lo importante para nosotros va a ser que Jan decida continuar con nosotros o llegar a un acuerdo con él, y ahí vamos a ir con todo a negociar con San Pablo para obtener la continuidad del mismo. O sea, pero él quiere continuar, ya lo manifestó, habló con sus compañeros mismos, eso nos enteramos, que él quiere continuar en Cerro. No, es lo que siempre manifiesta, que está muy conforme, que está muy contento y que le gustaría continuar, pero también quiere tomarse su tiempo para sentarse a negociar, está muy enfocado en la competencia, tiene el objetivo claro desde que llegó, de que quiere salir campeón con Cerro, y de repente a nosotros que estamos fuera nos parece que raro eso, pero muchas veces los jugadores y los técnicos especialmente durante la competencia no les gusta tener las conversaciones definitivas de los contratos. Se avanza con los representantes, pero esas conversaciones finales, que son las más importantes, todavía no pudimos tener. Federico te saluda, doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, Federico? Bien, doctor. El tema del TAS y lo de Jorge Rojas, que habla de un pago que tiene que hacer Cerro de $750,000 o euros. ¿Hay un plazo para eso, para hacer el pago? ¿Se puede hacer fraccionado? ¿Cómo va a ser? No, la verdad que esta es una cuenta pendiente que tenemos desde el 2016, que varias veces estuvimos cerca de arreglarla, por decirlo de alguna forma, pero Benfica pretendía unas penalizaciones y una compensación superior a la que nosotros considerábamos que correspondía en la interpretación del contrato. Eso fue sometido a FIFA, la FIFA sacó un fallo intermedio, o sea, no les dio a ellos todo lo que pretendían ni les quitó todo lo que nosotros pretendíamos. Eso fue apelado al TAS en tiempo y forma. Les soy sincero que también hicimos todo lo posible para dilatar al máximo la resolución, cosa que demoró más de 2 o 3 años, creo. Y recientemente, hace como un mes, sí ya salió el laudo definitivo confirmando la resolución de FIFA. Posterior a eso tienen que iniciar un proceso de ejecución que demora a través de 60 días más o menos, o 90, en el cual nos veremos compelidos al pago. Y en ese interín, por supuesto, vamos a iniciar negociaciones con Benfica para cancelar la deuda y llegar a un acuerdo de pago. ¿Cómo está la demanda a Huracán por Omar Alderete?
Que Huracán la deuda a Cerro, estamos hablando. Sí, nos adeudan $120,000 desde el año pasado. La verdad que todos mostramos un poco de paciencia en los dos sentidos ante la situación de la pandemia y todo eso, pero ya le iniciamos para la demanda ante el TAS y está en una etapa inicial. Calculamos que los primeros meses del año va a ser resuelta eso. Doctor, ¿cómo ves a la oposición, Ojeda, Ortega? ¿Cómo estás viendo eso? No, yo veo con optimismo el hecho de que mucha gente quiera trabajar y servir al club. Eso es positivo. Nosotros somos abiertos, participativos y democráticos, pero también creo, si bien nosotros todavía estamos en campaña, no tenemos candidatos, no sabemos quiénes vamos a seguir y quiénes no, ni si vamos a seguir, yo creo que de repente conocer el club y tener claro ciertos conceptos de lo que es la gestión institucional del fútbol hoy en día es muy importante, y yo creo que de repente ellos aún no tienen esa experiencia o ese expertise, pero esa es mi opinión. A mí siempre me gustaría que las personas que tomen la rienda del club sean personas que conozcan y que hayan estado involucradas en una gestión, porque es grande y es muy particular y que tenga el respaldo económico, porque Cerro no es en Cerro, si te sentás estás en el sillón de Cerro, tenés que tener billetera porque es así. Pesado, la verdad que no está bien que yo diga, creo, pero creo que es un requisito indispensable tener un equipo bien solvente y con muchas herramientas detrás para poder sostener el club, más aún en un momento tan difícil como fue de la pandemia, y que continúa todavía con muchos coletazos que calculamos que por 1 o 2 años todavía no se va a recuperar esto. Lo de ayer, doctor, fue especial. Veíamos que Juan José bajó ahí al borde del campo de juego a saludar uno por uno a los jugadores, como no lo hacía hace tiempo. Sí, pues eso fue una circunstancia, como te digo. Él está acompañando semanalmente al plantel, está en contacto con ellos por todas las obligaciones financieras que tenemos, y que gran parte de ellas son con el plantel. Ayer creo que él tuvo un compromiso, entonces llegó un poco tarde y ya se quedó a ver abajo nomás el partido para no perderse el desenlace final, y ya se quedó ahí, creo. Pero no fue nada especial. Hay un reclamo del Ceará por Mateus. En conversaciones, sí, hay un atraso de un mes, y nosotros estamos recibiendo fondos dentro de este mes, si Dios quiere, y estaríamos honrando eso. Pero eso está conversado, ¿no? ¿El caso no está en fija ya, doctor? No está. ¿Boselli cumplió el objetivo? ¿Se le extiende automáticamente o no? Ariel, el contrato de Boselli realmente era por 2 años y tenía unos requisitos que cumplir para activar los 2 años, y ya está plenamente cumplido eso. O sea, por ejemplo, cantidad de partidos, goles y compañía. Sí, una cantidad de partidos y una cantidad de presentaciones mínimas que cumplió ampliamente Mauro. Y en el caso de Alexis Duarte, anuncian que todavía no está cerrado lo de Necaxa, o ya hay un intercambio de... No, hay un intercambio de correspondencia inicial, pero no está firmado ni 100% acordado el asunto. Sí hay un principio de acuerdo, pero... principio de acuerdo. Sí. Así es. Doctor, ¿llegó a estar en el país el presidente del São Paulo de Brasil para tratar el caso Jan?
Estuvo en una visita privada. El San Pablo tiene 2 o 3 organismos, creo, en su estructura, y el presidente de uno de ellos, o sea, electo, todo, pero el presidente de uno de los organismos de San Pablo estuvo con una visita privada. Coincidentemente lo acompañaba un ex compañero de directiva nuestro en sus gestiones acá en Paraguay, y aprovechamos ese vínculo para reunirnos en la olla, visitarle y contar sobre el tema ya, pero a modo inicial. Doctor, una última consulta de mi parte. Se extendió el contrato con Cardoso Lucena hasta el 2025. La pregunta es, ¿ahora estableció Cardoso Lucena una cláusula de salida o de un monto específico o de una oferta en concreto si es que viene del exterior? Realmente una cláusula de salida propiamente dicha no está establecido, y no estilamos nosotros a jugadores con contratos importantes ponerle. Bueno, eso depende de cada negociación también. En este caso no establece, pero sí hay un compromiso similar al que lo hicimos con Matías y al que lo teníamos también con Diego Churín, de que por supuesto si llega una oferta del exterior en ciertas condiciones no tendríamos inconvenientes de transferirlo. Doctor, estamos a 2 meses de la finalización de la temporada activa futbolística. ¿Cómo van a proyectar el 2022, dado que recién en enero está marcada la asamblea? Sí, ese es un pequeño inconveniente que es del cual éramos conscientes al modificar los estatutos, pero era lo correcto para adecuar a las leyes vigentes y evitar otro tipo de problemas que se daban cada año. Y bueno, va a ser un inconveniente que vamos a tener cada 4 años, pero yo creo que todas las personas que pretenden acceder a la presidencia del club van a demostrar la madurez pertinente y de llegar a un acuerdo sobre ciertas cuestiones fundamentales antes, o que cada uno presente también ya su proyecto deportivo, pero yo no creo que sea un problema mayor en este momento. Doctor, Juan José Zapag está abierto a dialogar con Ojeda, Ortega, la dupla de la oposición, de que ellos puedan, no sé, componer parte de la directiva. ¿O es del pensamiento de que se presenten a las elecciones y que la gente elija? No, desconozco cuál es la posición puntual de Juan José Ojeda. Un colaborador, estuvo trabajando en el club unos años, primero con Carlos Caballero en futsal cuando ganamos la Copa Libertadores, bajo la presidencia de Juan José y bajo la dirección de Carlos Caballero, y luego como encargado de futsal, teniendo algunos títulos nacionales, una excelente gestión ahí, pero no la gestión siempre fue centralizada. O sea, a mí de repente me preocupa que se hable que el futsal haya sido independiente del club, cosa que no fue así ni en lo financiero, ni en lo deportivo, ni en lo institucional. Pero desconozco yo la posición de Juan José, y realmente nosotros hoy estamos enfocados en el día a día, en los enormes compromisos que tenemos, en la competencia deportiva principalmente, en los proyectos que tenemos con el profesor Arce, y bueno, estamos en eso. La verdad que todavía no pudimos abordar el tema electoral. Pero no es muy lejano ya, doctor, en enero pues ya son las asambleas. Sí, o sea, es la asamblea. Pues nosotros estamos en el día a día, Bruno. No, yo entiendo, pero tampoco te van a decir, vamos a enfocarnos nomás acá, y la parte política, la cuestión de las elecciones, no lo van a... Y llegado el momento... Porque se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No creo yo que 24 horas estén solamente enfocados en el fútbol, y Juan José estará ya pensando... A nosotros nos dijeron que Juan José va a ser candidato al oficialismo, que me parece muy bien. O sea, él... si estatutariamente está habilitado, ¿cuál es el inconveniente? Sí, está habilitado, y por supuesto va a ser una decisión personal suya, o sea, una decisión personal suya, y tendrá sus tiempos de decidir eso. Pero
Digo, nosotros hoy estamos enfocados en el día a día, en apagar, solucionar los problemas que tenemos, mejorar y mantener el equipo que está y ayudarle todas las herramientas para que siga compitiendo en lo que queda del torneo. ¿Y a Ortega lo ves con uña de guitarreros? No le conozco. No le conozco. Doctor, dijiste que tendría que haber madurez por la manera en que está colocada la asamblea entre la oposición y el oficialismo. Por ejemplo, aspectos pueden ser de y refuerzos. Y cuestiones de ese tipo, sí, cuestiones de ese tipo, y el que no esté de acuerdo que manifieste, y cuestiones así, o sea, para que sea todo muy muy claro, para que sea claro todo. Ustedes, a ver, ¿el oficialismo ofrecería a Juan Carlos Petengil sumarse? La verdad que con Juan Carlos ya manifesté yo acá con ustedes mismos, un lujo de profesional y empresario, una excelente persona, y ojalá en el momento que él decía pueda acercarse a trabajar por el club, que va a ser algo de muchísima valía, y también sabemos que es un potencial presidente en el momento que él lo considere. Doctor, bueno, creo que te sacamos el jugo, ¿verdad, doctor? Y la verdad que me ha costado un poco. Un descuereo. Hablamos luego un mes y medio. No, tampoco para tanto. Gracias, doctor, por tu tiempo y tu gentileza. Muchas gracias. Gracias por la amabilidad, muy gentil. El doctor Víctor Agüero, asesor jurídico y dirigente de Cerro Porteño. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Perdón, Twitty, para la foto y el entrecomillado, principio de acuerdo dice con Necaxa, pero no está firmado todavía. No está cerrado 100%. Textualmente que sea, por favor, Twitty. Y vamos a escucharlo al señor Gutiérrez. ¿Cómo estás de tanda vos, Edgar? 20 menciones. Bueno, vamos, por favor. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Para los que están preocupados y no entienden, cayó WhatsApp, no funciona en estos momentos WhatsApp. No está funcionando. Instagram y Facebook también colabora, Wilson. Solo Twitter, dice Wilson. Bueno, atención Twitter. Bueno, Ariel, vos tenés la tabla de posiciones, acumulativo. ¿Olimpia quedó a 2 de Nacional? En la tabla anual sí, 44 para Nacional, 42 para Olimpia. Libertad, que es campeón, 49, Guaraní y Cerro Porteño 47, empatado. En el acumulativo Nacional 44, Olimpia 42, Guaireña 38. Olimpia y Guaireña en estos instantes a Copa Sudamericana. 12 de octubre 35, Luqueño 35, Sudamérica 30, River 27. La tabla de posiciones: Guaraní puntero 22, Cerro Porteño que se puso a 3 tiene 19, Sportivo Luqueño 17, Sol de América 16, River 15, Nacional 14, 12 de octubre 13, Guaireña 12, Libertad 11 y Olimpia último con 9. En el promedio invertimos la tabla, River sigue último, en el segundo lugar Sol de América, un poco más arriba Luqueño. Pero mira la puntuación ahí. La diferencia entre que hay entre Sol de América y Luqueño. 4 puntos me parece. No. No, creo, uno solo creo que es. Fíjate un poco, Ariel. ¿La diferencia entre? Luqueño y... En el tema de la promoción del descenso estamos hablando... Claro. Por eso lamentó tanto Luqueño, porque Luqueño sí ganaba. ¿Sabes cómo está? 117 tiene River.
122 tiene Sol y 123 tiene Luqueño. No, un está punto bien, nomás. Está bien, cierto. A partir del empate 4 iba a ser, o sea, iba a sacar una mayor ventaja, así que Claro. ganaba Luqueño y se iba a ir consolidando. Es poca la diferencia. Bueno, y la próxima fecha, Nacional Luqueño. El 16 de octubre Sí, recién. por eso no ni siquiera cito porque hay pausa en el campeonato. Sí, para pasar la próxima fecha nomás, porque después de la eliminatoria, Exacto. Ipucuta y Tijuana, asunto Guay. Nacional Luqueño, Sol de América Libertad, Guaireña Olimpia. 12 de octubre en Itagua va a recibir a Guaraní. Y Cerro Porteño, la Nueva Olla, va a jugar contra River. Bueno, imagínate vos que estemos contando que cae WhatsApp, que Facebook, que Instagram. Quiere decir que no se puede lo más vivir. Antes se informaba rutas clausuradas. ¿Cómo cambiaron los tiempos, verdad? Ahora tenemos que informar. Porque la gente se desespera, ¿será? Sigo con tu Pero ejemplo. a nivel mundial, ¿eh? Estoy Sí, viendo no, que ya sé, el- pero te el digo. país de España, Pero como qué ya están- dependencia hay de principalmente del WhatsApp, ¿verdad? Por eso, Edgar, que estamos un poco atrasados. Toda la variedad de aceros, hierros en general encontrarás en Hierro Mat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, molde tejas y termoacústicas. También disponemos de ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguilos en Facebook e Instagram @hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por más de 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la información relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Conferencia de prensa del técnico de Olimpia, Álvaro Gutiérrez. Pasamos a las preguntas. La falta de contundencia es un problema que se debe solucionar y la reacción de Derlis por el cambio, ¿cómo lo toma? Bueno, la falta de contundencia por supuesto que es un problema que debemos solucionar porque a una defensa muy cerrada como la que nos presentó hoy 12 de octubre, con una defensa con 4 zagueros, era muy difícil entrarle, siempre estaban muy bien armados, igual así en ocasiones, tuvimos ocasiones, pero lamentablemente no la pudimos solucionar, no pudimos meter el gol, y el gol es el cambio táctico más importante porque en ningún momento pudimos ir ganando, más allá de que tuvimos más chances, y la otra cosa también es la poca eficacia que tenemos en nuestra área, ¿no? Porque cuando nos llegan nos meten goles. Y bueno, el tema de Derlis, bueno, es algo que no quiero comentar mucho porque, bueno, me imagino que también a ningún jugador le gusta salir, seguramente luego lo hablaré con él, porque, bueno, esto es un equipo y acá somos muchos los que estamos tratando de sacar el Olimpia adelante con nuestros aciertos y nuestros errores y bueno, el respeto está ante todo. ¿Por qué le cuesta generar fútbol a Olimpia y recurre tanto a las pelotas largas? Nos cuesta, la verdad que nos cuesta generar, sí. Creo que nosotros debemos tener más llegadas por las bandas. A veces cuando le hacemos llegar la pelota al lateral, el lateral está muy solo y a veces la jugada no puede ser terminada como queremos, y más, la verdad, la mayoría de los equipos, no solo le pasa al Olimpia, le pasa a otros equipos, cuando viene a jugar contra gente que se está jugando mucho también, te plantean un sistema defensivo para salir al contragolpe a velocidad, que lo tienen muy bien estudiado,
y eso la verdad que no, que complica porque hay poco espacio, y si vos no podés resolver bien en poco espacio, terminás, bueno, cayendo en la estrategia que te puede plantear el rival, ¿no? Nuevamente con la misión de revertir un resultado y otra primera mitad sin lucidez. ¿Por qué le llegan y le marcan con tanta facilidad a su cuadro? Bueno, es algo que también a nosotros nos sorprende, porque creo que nos llegaron una vez y fue gol. Y luego, ya con el equipo un poco más abierto nuestro, en el primer tiempo nos llegaron otra vez, que fue un tiro de afuera del área, y la tercera vez que nos llegan fue la jugada del penal. Nosotros, en cambio, creo que llegamos, no sé, debo tener 6 o 7 jugadas como para marcar, y no lo pudimos hacer. Pero bueno, es algo que, ya te digo, no es solo de ahora, viene padeciendo esto el Olimpia, ¿no? Tiene el control de la pelota, tiene la posesión, que bueno, yo no soy tampoco muy amante fervoroso, porque para mí la posesión, si no hay claridad luego en el juego, no sirve para nada. Y bueno, es lo que nos está pasando. No estamos siendo contundentes arriba, y lamentablemente o por mala suerte o por virtud del rival o por lo que sea, pero siempre terminamos con un gol abajo, y después tenés que salir a hacer un doble de esfuerzo para poder revertir la situación. Contra River, Salcedo públicamente había demostrado su enojo por salir, y hoy Derlis no le pasó la mano. ¿Este es un grupo complicado para manejar? Cuando hay tantos jugadores de trayectoria, y cuando es un plantel muy grande, evidentemente que todos quieren jugar. Estamos teniendo casi 33, 34 jugadores, y lamentablemente juegan solamente 11, 7 más van al banco de suplentes y los otros no juegan. Entonces, la situación tampoco ayuda mucho, y la tensión siempre está, ¿no? La verdad que bueno, no creo que sea un grupo complicado para llevar, pero sí, evidentemente, que cada jugador tiene su carácter. Salcedo, la verdad que la otra vez él no quería salir porque no quería salir, y lo mismo me imagino que Derlis, pero bueno, para algo está el técnico, para tratar de hacer las cosas que tienen. Si no, le dejamos que ellos hagan los equipos, y el técnico que vaya para la casa, ¿no? Pero para algo tiene que haber una cabeza que tenga la óptica desde otro punto de vista, y que tome las decisiones. ¿Cree que de seguir así pueda completar su contrato con el club, puesto que sigue sin ganar de local? Mirá, yo lo que te digo es que, más en los equipos grandes, ya sabemos cómo es muy difícil lograr, si no obtener resultados, una continuidad, ¿no? Incluso los proyectos que se hablan y todo, en un equipo grande, si no tenés resultados, lamentablemente nosotros conocemos cómo es el juego, y evidentemente que si no ganamos, no vamos a terminar el contrato, eso es muy seguro, ¿no? Pero bueno, ya sabíamos cuando veníamos que no estábamos en una situación fácil. No es que vinimos y teníamos al Olimpia campeón, ¿no? Sabíamos que nos fueron a buscar por algún motivo. ¿Cómo se sale de este momento donde el equipo se ve consumido por la ansiedad? Bueno, lo que le dije en el vestuario a los muchachos, trabajo y más trabajo. Y si no alcanza, más trabajo, porque lo pasado, lamentablemente, no va a volver atrás. Nosotros tenemos que aprender de los errores que cometimos, tratar de corregirlos, y e ir mejorando las partes, las falencias que mostramos, ¿no? Entonces, yo no conozco no hay una varita mágica que toques y que el equipo cambie, o el rendimiento de los jugadores cambie de un día para el otro. Lamentablemente es así, y también lamentablemente lo que te decía la respuesta anterior, ¿no? En Olimpia tal vez tenés, o en cualquier equipo grande, tenés mucho menos tiempo, porque ese proceso tiene que venir acompañado de resultados.
Últimas dos preguntas y siguiendo la misma línea que la anterior. Mucha posesión de pelota, pero sin fútbol, sin presencia ofensiva. ¿Qué le falta al equipo para salir de esta situación? Bueno, yo realmente creo que lo que te dije, no soy muy amante de la posesión de pelota, pero realmente muchas veces el equipo rival te da la posesión de pelota, no es que vos seas superior, te da la posesión con el cometido de resguardarse bien atrás y salir con rapidez al contragolpe, ¿no? Cuando tenés gente veloz, cuando tenés gente joven, con dinámica, le complica un poco al equipo grande. Yo creo que igual a nosotros tenemos que ser más audaces, más valientes para llegar con más gente al área. A veces cuando podíamos desbordar por las puntas y metíamos el centro, de repente había uno, el otro punta no se cerraba, o el media punta no llegaba hasta el área, y en el área es donde se meten los goles. Son cosas que por lo menos por arriba, luego después veré el partido, evidentemente otra vez, pero que a simple vista me parece a mí que nos está faltando eso, ¿no? Llegar rápidamente hacia las puntas y después cerrar con gente por el otro lado para marcar los goles. ¿Por qué la decisión de reemplazarlo a Derlis González? ¿Y cómo siente la reacción del público luego de esta nueva derrota? Y bueno, el público es como en todos lados, es impaciente, nosotros estamos recalientes, los jugadores están recalientes, me imagino el público, ¿no? Nosotros que somos actores directos, no nos preocupa, porque la verdad que hay una gran preocupación en los jugadores, en el cuerpo técnico, me imagino que en los dirigentes, en los funcionarios, porque no estamos obteniendo los resultados. Me imagino que el público es lo mismo, debe estar acostumbrado a que el Olimpia siempre esté arriba, verlo perder no es lo que más no es lo mejor para ellos y bueno, se manifiestan de esa manera. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué la decisión de reemplazarlo a Derlis González? Bueno, porque me parecía que podíamos, buscando un poco más de velocidad, con Sosa, que Sosa es más punzante, ¿no? Él pica hacia adelante, queríamos saber si cambiando algo de eso podíamos hacerlo, porque tampoco es que Derlis haya tenido un partido brillante, entonces son las cosas que a veces un entrenador tiene que cambiar. No lo estaba haciendo mal tampoco, pero bueno, si seguíamos con esa tónica íbamos a seguir así, y nosotros tratamos de cambiar algo para poder llevarnos el resultado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños polidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios.